Capítulo 77. Visita al médico. Rex estaba disfrutando de su tiempo libre, navegando por su teléfono, cuando una poderosa pareja familiar se acercó a charlar con él. Hola, tortolitos. ¿Qué pasa? Bromeó Rex. Ruby le sonrió. Oye, Rex. Necesitamos un favor. Claro. ¿Qué pasa? Vamos a necesitar esas gafas, amigo, dijo Ben. Rex jadeó, ofendido. Ni hablar, idiota. Estas cosas son especiales. Preferiría renunciar a mi primogénito antes que renunciar a estas gafas. Ruby lo miró fijamente. Amigo. Bueno. No lo haría. Pero en serio, estos fueron un regalo de Six, explicó Rex. No pienso renunciar a ellos. Ben gimió. ¿Y ahora qué? Tener algo que detecte el corrodío sería muy útil. Rex sonrió con suficiencia. Oye, dije que no me separaría de este par. Conozco a un tipo en Mandle que puede ayudar. El trío se acercó a un edificio con ventanas de color verde brillante en el primer piso y un símbolo más igualmente verde sobre su puerta principal. ¿Un centro médico? Preguntó Ruby, arqueando una ceja. El tipo de aquí solía trabajar con el ejército atlesiano. ¿Se fue hace un tiempo para criar a un niño o algo así? No sé. Volvió a abrir hace un tiempo. Rex se encogió de hombros. Ben miró al centro con aire evaluador. ¿Hay algún motivo para el cierre? Creo que su hijo murió durante la batalla de Beacon. Vaya. Sí, la verdad es que no quería decirlo, admitió Rex. Había algo más que ocultaba, pero, siendo sincero, merecía mantenerse en secreto. Ya veo por qué, dijo Ruby suavemente. Bueno, el lado positivo es que puedo conseguirnos un descuento, dijo con una sonrisa, rompiendo la atmósfera sombría. Ruby parpadeó. Espera, ¿en serio? ¿Es porque eres militar de Atlas? Ya verás. Rex sonrió radiante al abrirse la puerta lateral. Un fauno con un brazo protésico salió, saludando alegremente a alguien que estaba dentro. Recuerda, no levantes objetos pesados. Gritó la voz de un joven. Ben y Ruby siguieron a Rex a la sala de espera. En el mostrador había un joven de pelo rubio y desgreñado y ojos azules. Vestía una chaqueta militar verde militar sobre una camiseta verde oliva con una raya blanca en el centro, forrada de negro, pantalones grises y unas Converse desgastadas. Estaba escribiendo algo en una vieja laptop, probablemente material de secretaria. Hola, gritó Rex, y el niño rubio se animó. Oh, hola. La cara de la secretaria se iluminó al ver al otro chico. No sabía que venías hoy. Bueno, vine a verte, dijo Rex con una sonrisa. Vienen a buscar unas cosas de Pietro. El chico miró por encima del hombro de Rex. ¿Qué dúo es este? ¿La chica demonio y el tipo duro, o el chico alienígena y la mujer guadaña? La segunda mitad, dijo Ben. Entonces, ¿nos vas a presentar? Preguntó Ruby con picardía. Ah, sí. Rex le hizo un gesto con el brazo al chico nuevo. Chicos, él es Noah. Mi novio. Noah hizo un gesto tímido, un poco avergonzado de ser presentado de esa manera. Mucho gusto, dijo Ben con una sonrisa sincera. Entonces, ¿cuánto tardará el doctor? Queremos reunirnos con él para que nos haga una prueba técnica similar a las gafas de Rex. Rex sonrió con suficiencia. ¿Qué puedo decir? Inició una tendencia de moda. Noah puso los ojos en blanco. Bueno, ahora mismo está atendiendo a uno de sus pacientes mayores, pero no tardará mucho. Justo cuando terminó de decir esas palabras, el trío escuchó al paciente desde el interior de la sala de examen. Bueno, ahora todo está blanco, decía la paciente. Las palabras se oían amortiguadas por la puerta, pero Ruby aún reconocía un poco esa voz. Pero, no podía ser ella, ¿verdad? Qué raro, pensé que la actualización habría funcionado bien, dijo otra voz, una que no reconoció, probablemente la del doctor en cuestión. Quizás las lentes no sean compatibles. Bueno, ya basta, intervino Ben. ¿Cuál es tu historia? Tengo muchísima curiosidad por saber cómo se conocieron Rex y tú. Rex sonrió. Jugando a la canasta. Era un desastre. Le di consejos, dijo Noah. Y a partir de ahí todo fue cuesta arriba. Es raro que esperara algo fuera de lo común. Bromeó Ben. Teniendo en cuenta de quién estamos hablando. La verdad es que no, dijo Noah con una sonrisa burlona. Se oían aún más ruidos de trabajos saliendo de la sala de reconocimiento. Aquí está. ¿Qué tal? Preguntó el médico. Monocromo, otra vez. Nos ocuparemos de la actualización de color más tarde, dijo el paciente. En instantes, la puerta se abrió, y salió nada menos que María. Tú.
Gritó María, lanzando su bastón tan rápido que le dio a Ruby en plena cara. Ben se apartó, casi esperando que María también le lanzara algo. Ni llamadas. Ni cartas. Diablos. Habría dado por hecho que estabas muerto. Reprendió María con enfado. ¿La conocen? Preguntó Rex en voz baja, intentando, sin éxito, esconderse detrás de Ben. Este es el mentor de Ruby, le dijo Ben, haciendo que sus ojos se abrieran de par en par en estado de shock. Ruby se cubrió la cara con las manos y gimió de dolor mientras su frente se enrojecía. La puntería de María era tan buena como siempre. Hemos estado ocupados, eso es todo. Balbuceó Ruby, bajando las manos a regañadientes. ¿Demasiado ocupado para siquiera registrarte? ¿Entonces Ironwood te está robando misiones? Preguntó María con incredulidad. Sí, en realidad, comenzó Ben, pero se interrumpió con un grito cuando María le arrojó su bastón, golpeándolo también en la cara. En fin, dijo, cogiendo su bastón. ¿Qué hacen aquí? En resumen, necesitamos unas gafas geniales, gimió Ben, frotándose la cabeza. Para escanear cosas y protegernos la vista. Sobre todo la mía, añadió Ruby. ¿Tus ojos? A ver si adivino. El general te envió a una misión y olvidó mencionar la probabilidad de que te quedaras ciego de la nieve. Preguntó María, casi como si lo hubiera vivido por experiencia propia. No exactamente. Ruby negó con la cabeza. Más bien, y puede que no lo creas, pero podría haber usado mis ojos para destruir una manada entera de Beowulfs en una vieja mina de polvo. ¿Qué? Sí, lo sé. Es una locura, pero, ¿de qué color son tus ojos, Ruby? ¿Eh? El tono de María pasó de ser descarado a serio. Sus gafas estaban fijas en el rostro de Ruby. ¿De qué color son tus ojos? ¿Plata? Creí que lo sabías, pero oí lo que decía el doctor. María la interrumpió. ¿Era la primera vez que los usabas así? ¿No? Se preguntó Ruby, parpadeando. Hubo una vez en la Torre Beacon, no recuerdo qué pasó, pero congelé a un dragón. Un wyvern. ¿Congelaste a un wyvern?, dijo María, sorprendida. He lidiado con algunos voladores de esa manera antes. Lanceros, nevermores, devastadores. Espera, ¿me estás diciendo que te importaría dar un paseo conmigo, Ruby? Preguntó María de repente. Te prometo que no tardaré mucho. Ben y Ruby intercambiaron una mirada. Le diré al doctor que saliste. Seguro que no le importará. Vale, dijo Ruby, siguiendo a María fuera de la clínica y adentrándose en la calle. Era un día cualquiera en Mangle, con gente en las aceras y coches pasando. Si hubiera sabido lo de tus ojos, habría tenido esta conversación contigo antes. A veces odio que estas gafas solo vean en blanco y negro. María se tocó el lateral de sus ojos protésicos. Pero primero quiero saber qué sabes sobre esos ojos tuyos. Solo que pueden destruir a Green con una sola mirada. Las miradas matan, ¿verdad? Bromeó Ruby. Justo como pensaba. María negó con la cabeza. Por cierto, mi padre me explicó todo esto cuando tenía más o menos tu edad. Él no tenía todas las respuestas, claro, y no creo que nadie las tenga. ¿Pero qué me dijo? Después de todos estos años, tiene sentido. ¿Te pasó algo en los ojos? Preguntó Ruby en voz baja. ¿Te excediste con los ojos? María suspiró profundamente. Ojalá fuera así, niña. Entonces, Ruby, antes de hoy, ¿alguna vez habías oído hablar de alguien con ojos plateados? ¿Fuera de tu familia? No. Exactamente. Busca en cualquier colección de mitos de cazadores y siempre encontrarás al menos una historia de un guerrero cuyos ojos brillan como espejos, reflejando la luz en un mundo de oscuridad. Pero más allá de eso, muy poco. Tampoco, de hecho, ¿qué te hace preguntarte? ¿Cómo pueden ser tan escasos linajes tan poderosos? A menos que, ¿somos los únicos que quedamos? Preguntó Ruby asustada. Todavía no lo sé, suspiró María. Pero aunque lo sepamos, ¿cómo crees que pasó? Alguien los buscaba. Los ojos de Ruby se abrieron de par en par. Salem. Y lo peor es que ni siquiera es una teoría. La evidencia está aquí. María volvió a tocarse el lateral de sus ojos saltones. Ruby se estremeció. Se fue tras tus ojos. Envió a una asesina mediocre cuando tenía 30 y tantos, explicó María. Se suponía que iba a ser profesora en Beacon un mes después. Creo que ella sabía lo que hacía. Una mujer con capa y capucha azul oscuro caminaba por un camino solitario a través de las montañas, con una máscara de calavera ocultando su rostro. El viento silbaba a su alrededor al pasar entre los picos rocosos que la rodeaban.
A mitad de camino de un viejo y destartalado puente, que cruzaba un barranco entre dos picos más pequeños, lo oyó. El chillido de un nunca más. Giró a su izquierda para ver al monstruo volar a través de la niebla, y desenvainó sus armas. Un par de hoces. La mujer saltó del puente con una voltereta hacia atrás justo cuando el Nevermore lo embistió, partiéndolo por la mitad. Lanzó una de sus hoces a un ala y usó la gravedad del polvo imbuido en ella para impulsarse hacia arriba, mientras arrastraba al Nevermore hacia abajo. Agarró su otra hoz al ascender, superando al nunca más, y aprovechó el retroceso de su arma para girar y aferrarse al Grim. Luego lanzó una de sus hoces a una montaña, arrastrando al nunca más. El monstruo se estrelló contra la ladera, perdiendo el equilibrio, antes de estrellarse contra el suelo. La otra hoz de María fue devuelta justo cuando aterrizó frente a él. La joven María Calavera sacó la hoz del ala del nunca más y contuvo el aliento. Miró hacia su cabeza, y sus ojos la miraron fijamente. María no se inmutó. Esquivó justo cuando el Grim le devolvió el golpe. Se distanció al máximo, obligando al monstruo a dar un salto rápido hacia ella. Se mantuvo firme mientras sus ojos se iluminaban intensamente, envolviendo el área a su alrededor. María contempló el nunca más, petrificado en el aire, antes de que se estrellara contra el suelo y se desmoronara. María se acercó a su hoz para recogerla, usando el polvo de gravedad para atraer su otra arma. Tranquila. Sonrió con sorna tras la máscara. De repente, desvió una bala que le apuntaba. Vio a 3 hombres, uno con un martillo gigante, otro con un rifle y otro con un machete, salir de su escondite. Otra mujer se acercó por detrás. ¡Qué cara tan curiosa! Era un fauno cocodrilo con la cabeza rapada, una cresta verde oscuro grisácea y ojos amarillos. Vestía una camisa verde oscuro con cuello y un corsé marrón oscuro, con una correa sujeta a un cinturón estrecho alrededor del muslo, junto con pantalones a rayas negras y grises y zapatos negros. Además, llevaba guantes sin dedos marrón oscuro y un gran cronómetro. Su rasgo de fauno consistía en escamas verdes irregulares y sombrías por todo el cuerpo y la cara. Tenía una cicatriz en forma de X en el lado izquierdo de la cabeza, esmalte negro en las uñas y afilados dientes de metal con 2 tornillos. Bueno, ese sí que es un truco, ¿no? Dijo Tok arrastrando las palabras, aplastando un trozo del nunca más bajo sus pies. Pero me temo que tiene un precio, cariño. No creo que te des cuenta de quién soy, dijo María, preparando sus armas al igual que lo hicieron los hombres. Claro que sí. Tok sonrió mientras sacaba un despertador. ¿Qué? Empezó a darle cuerda. Eres la parca, y estos son los últimos 60 segundos de tu vida. Tok pulsó el botón e inició la cuenta regresiva. Sacó un par de sables, activó su aura y se abalanzó para chocar espadas con María. Se defendió, pero el aura de Tok le arrancó la hoz de la mano. Pateó a María, quien recuperó la otra hoz. Luego procedió a luchar contra los 3 hombres, desviando sus balas. Abatió al que portaba el rifle, noqueó al que portaba el machete y esquivó al que portaba el martillo antes de abatirlo. Luego bloqueó otro ataque de Tok, quien logró empujar a María hacia atrás, haciendo que su aura parpadeara. Las hoces de María la rodearon antes de combinarse para formar una guadaña de doble filo. Tok y el macheteador se lanzaron al ataque, pero María los bloqueó con facilidad. La parca derrotó al macheteador antes de volver a enfrentarse a Tok. Ambos cruzaron sus armas, antes de que Tok usara sus afilados dientes metálicos para destrozar el arma de María. A continuación, le propinó un cabezazo a la parca, destrozando su máscara de calavera en el proceso. María abrió sus ojos plateados en estado de shock. Y Tok le cortó los ojos. María gritó de dolor, y el sonido resonó por las montañas. Con los ojos sangrando profusamente, gimió al oír el despertador de Tok. Presionó el botón del reloj y respiró aliviada al desactivarse su aura. Por poco. Eso sí que te lo concedo. Tok se pavoneó hacia María, quien aún se recuperaba del ataque. María logró agarrar una de sus hoces y le disparó a Tok, pero ésta se apartó con indiferencia. ¿Sabes? La única razón por la que mi amo te quiere muerto es por tus ojos. Pero como ya no los tienes, quizá puedas convencerme de que te perdone la vida. En respuesta, María intentó lanzarle su hoz a Tok, pero ella también la esquivó. La villana rió entre dientes. Bueno, lo respeto, una luchadora hasta el final. Tok preparó su sable, pero María, de alguna manera, encontró su otra hoz. Presionó el interruptor, llamando a la otra hoja de vuelta. Y digamos que las cosas se complicaron. María suspiró al terminar. Me costó un poco acostumbrarme a los nuevos ojos, la verdad. ¿Y la parca? Para los demás, la parca simplemente desapareció.
O, en el caso de la ama de Tok, estaba muerta y se llevó a sus asesinos con ella. Ruby parpadeó antes de taparse los ojos con la mano. ¡Guau! Una razón más para ir a lo seguro. Ese sí, Ruby aún procesaba todo eso. Siempre supo que María era una cazadora veterana, pero la parca, alguien a quien incluso Crow catalogó como una de las mejores cazadoras del siglo pasado, casi una leyenda. Si no hubiera mencionado el incidente de la mina, lo habría sabido. Sé que es mucho que procesar. Creía saber quién era yo, solo otra cazadora jubilada que transmitía sus conocimientos a la siguiente generación. Y luego descubres que yo era como tú en aquellos tiempos, dijo María, llevándolos de vuelta a la clínica. No habían caminado mucho cuando terminó la historia, así que solo les quedaban unos minutos. ¿Alguna vez te mencionó Finn mis ojos plateados? Preguntó Ruby. Ni una sola vez, viejo cabrón. María suspiró con amargura. Quizá pensó que me iba a asustar. Qué listo, pero aún así, por algo tenemos bocas y oídos. Diría que quizá no sabía de tus ojos, pero, considerando a él y sus secretos, Ruby se quedó callada, con el ceño fruncido. Si lo sabía, era el único que lo sabía hasta hoy. Nunca usaba mi nombre real por aquel entonces, y siempre llevaba una máscara de calavera. Una máscara de calavera. ¿En serio? María sonrió tímidamente. Me pareció genial. Encajaba con la temática de la parca que me gustaba. Bien, suspiró Ruby. ¿Hay algún consejo que puedas darme sobre esos ojos plateados? ¿Algún mantra o algo que me mantenga alerta? María pensó un momento. Primero, nunca pienses en el poder como si fuera solo un arma. No es tan sencillo. Segundo, cuando usaste ese poder, ¿qué tenían en común esos momentos? Pensé en la gente que amaba, dijo Ruby en voz baja, acercándose la mano al corazón. La primera vez que lo usé fue cuando Ben iba a morir, y. Bueno, dejé salir mis emociones. Exactamente. Y querías protegerlos, ¿verdad? Querías proteger a Ben. La luz que usan tus ojos se alimenta del deseo de preservar la vida. Después de todo, la preservación es una extensión de la creación o, como mínimo, un enemigo de la destrucción que encarnan los Grimm, explicó María. Entonces, si me concentro en mis seres queridos, ¿estaré bien? Preguntó Ruby con una leve sonrisa. No llegas lejos trabajando sola, Ruby, dijo María con insistencia. Siempre ten a alguien cerca de tu corazón. Valora la amistad por encima de la soledad. Ruby sonrió. Siempre lo he hecho. En cuestión de minutos, los dos se encontraron de vuelta en la clínica. Ruby le abrió la puerta a María antes de que ella lo siguiera. Ben ya estaba hablando con el doctor sobre la idea de las gafas detectoras de corrodium. Era un hombre mayor de piel oscura y cabello corto y blanco, que vestía un chaleco rojo sobre una camisa color crema con una pajarita rosa, pantalones amarillo oscuro y botas de cuero. Se ajustó las gafas ovaladas mientras observaba unos esquemas en una pantalla holográfica mientras Ben seguía explicando la idea. Sin embargo, lo más llamativo de este doctor era la silla que usaba para desplazarse. En lugar de una silla de ruedas normal, tenía una silla Atlassian especialmente diseñada con una combinación de colores blanco y verde con algunos detalles en amarillo, y 4 patas robóticas móviles unidas a ella, 2 a cada lado. Sí, doctor Pietro, necesitamos algo así. Para Atlas y lo que sea, dijo Ben. Pietro esbozó una cálida sonrisa. A Ruby le recordó a Max. Debería tener algo atrás. Y fue entonces cuando Pietro notó que María y Ruby habían vuelto y se giró para verlas. En cuanto vio a Ruby, abrió los ojos de par en par, sorprendido. «¿Eres Ruby Rose?», murmuró en voz baja. Su rostro tenía una expresión suave y agradecida. Soy el doctor Pietro Polendina». «¿Polen, Tina?», repitió Ruby. Su rostro palideció. Ben abrió mucho los ojos al mirar al doctor. Tú eres su padre», dijo Ben, un poco sorprendido. «Me ha contado tanto sobre usted», dijo la doctora, alejándose del escritorio. Cada movimiento de las patas mecánicas de la silla golpeaba el suelo de madera de la clínica. No puedo expresarte lo agradecido que estoy. Por todo lo que hiciste por ella. Empezó Ruby, mientras miraba a Ben en busca de una respuesta. Parecía tan perdido como Ruby. No sabía cómo manejar esto, en absoluto. Tú, empezó a terminar Pietro por ella, la trataste como siempre esperé que fuera. No como el siguiente gran avance tecnológico, sino como persona. Como amiga. Creo que tú mismo lo dijiste mejor. ¿Crees que solo porque tienes tuercas y tornillos en lugar de tripas blandas eres menos real que yo?
Tengo que irme, dijo Ruby, con un tono que sonaba como si estuviera al borde de las lágrimas. Ruby salió corriendo, ocultando las lágrimas que sin duda fluían tan pronto como se dio la vuelta. ¿Dije algo malo, no? Preguntó Pietro. ¿Te trajo malos recuerdos? Creo que sí. Ben frunció el ceño. Recuerdo que Penny y Ruby eran muy cercanas, me imagino que aún debe estar lidiando con su muerte, suspiró María. Lo siento mucho. Solo quería, empezó Pietro. Creo que tu corazón estaba en el lugar correcto, solo que la herida fue demasiado reciente, dijo María y se volvió hacia Ben. ¿Y sigues aquí parado? ¿En serio? Lo sé, Ben salió corriendo de la tienda, dejando atrás a Rex y Noah. Wow, son dramáticos, dijo Noah. Sí, siempre es CW con ellos, bromeó Rex. Ben salió, con la cabeza girada mientras miraba a su alrededor en busca de Ruby, tratando de ver algunos indicios de rojo en alguna parte. Con la nieve empezando a caer, no era difícil ver algún pétalo rojo. Los pétalos formaban un rastro perfecto que él podía seguir. Se volvió un poco más difícil encontrarlos con la persistente nevada, pero aún eran visibles. Solo tenía que mirar con más atención. Pasó junto a algunos transeúntes mientras seguía el rastro. Ruby probablemente solo estaba poniendo la distancia necesaria entre ella y esa clínica. Nada personal contra Pietro, pero como dijo María, la herida aún estaba fresca. Ben siguió el rastro, esperando que lo llevara a algún lugar cercano a la clínica. Ruby era una velocista, pero Ben solo podía adivinarlo. Después de interiorizar todo ese dolor, sin duda iba a detenerse en algún lugar, y entonces vio que los pétalos giraban por un callejón, una colección de pétalos de rosa contra la pared de uno de los edificios. No continuaron más abajo, así que miró hacia arriba y acertó. Está ahí arriba, dijo Ben al ver una escalera cercana por la que podía subir. Respiró hondo antes de empezar a subir. Allá vamos, como él creía, Ruby estaba allí arriba, sentada cerca del borde del tejado, con las rodillas pegadas al pecho. El viento frío le hacía volar la capa a cada rato. Ni siquiera le importaba la nieve que caía. La sentía, pero ignoraba cada copo de nieve. Solo intentaba controlarse, y no lo hacía muy bien. Sentía las lágrimas correr por su rostro cuanto más pensaba en esas palabras. Ruby, dijo Ben al llegar a la cima. Ella ni siquiera se dio la vuelta, solo intentaba desconectar del mundo. Quizás mejoraría si nada le hiciera estallar la frágil burbuja, la vio enjugarse algunas lágrimas. Esas palabras de Pietro prácticamente le abrieron un mar de recuerdos. La primera vez que conoció a Penny, cuando descubrió que era una androide, aquella sesión de entrenamiento contra ella con Ben, donde trajo las espadas gigantes de repuesto, y entonces recordó el Festival Vital, su última pelea. Ben se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Oye, ¿necesitas desahogarte?, preguntó Ben. Era lo mejor que podías decir. Quizás no. Pero, Ruby necesitaba desahogarse, sí, dijo Ruby, con la voz aún un poco temblorosa. Al oír esas palabras de nuevo, siempre pensé que si las volvía a oír, vendrían de Penny. Ruby. ¿Recuerdas lo que me dijiste después de que el abuelo Max? Ben se quedó paralizado un segundo. Lo ignoró, como si fuera un escalofrío. Después de que murió el abuelo Max, me ayudó. Me ayudó a recuperar mis cosas cuando más las necesitaba. Nadie pasa por una pérdida solo, ¿y cómo crees que se sintió Pietro al perderla?, preguntó Ben. Fue el destino que Rex nos trajo hasta él. Hemos estado tan concentrados en el futuro que quizá necesitemos retroceder al pasado solo por este instante para conectar con este hombre. Sé que tienes razón, empezó Ruby, pero, aún así, su voz se fue apagando, con la mirada perdida en el horizonte de Manile. ¿Cómo sería para ella?, se preguntó. ¿Cómo sería para Penny cuando llegó aquí? Si su padre hubiera tenido un negocio aquí, sin duda ella también habría visto las calles. Estamos aquí. Y seguimos viviendo por ella. No estoy muy seguro de que le guste su mejor amiga, simplemente se está cerrando un poco. Dijo Ben. Tienes razón. Si me viera así, Ruby negó levemente con la cabeza. Intentaría ayudar en todo lo que pudiera. Sí, bueno, vamos. Necesitamos cerrar el tema de su muerte, y quizá hablar con su padre ayude. Ruby se secó las últimas lágrimas y respiró hondo antes de ponerse de pie. Gracias, sonrió Ruby mientras se daba la vuelta y comenzaba a caminar de regreso con Ben. Ben se detuvo un momento antes de alcanzar a Ruby. La abrazó por detrás. Nunca estás solo con esto. Créeme. Lo sé, dijo Ruby.
Le habría devuelto el abrazo si hubiera podido, pero en lugar de eso, simplemente lo dejó durar unos minutos. Pietro estaba trabajando en la idea que Ben le había dado, mirando posibles esquemas para distraerse. Aunque también pensaba en cómo disculparse adecuadamente con Ruby cuando regresaran. Oyó la puerta de la clínica y los vio entrar de nuevo. «Doctora Polendina», dijo Ruby, entrando de nuevo. Su voz aún temblaba. «Ah», Pietro se giró en su silla. «Disculpa por haber sido tan indiscreta antes. Es que, está bien. Lo siento, solo salí corriendo. Solo necesitaba un minuto, creo». «Lo entiendo. No debía haber mencionado algo tan emotivo tan pronto. Fue solo que, lo sé. Querías conocer a su mejor amiga por primera vez. Lo he hecho». Pietro sonrió. Aún le dolía, pero intentaba superarlo, tranquilizar a la chica. «Eres tan maravillosa como decía, si no te importa que te pregunte, ¿qué te dijo de mí? O sea, aparte de, bueno, me dijo que eras la estrella más brillante que jamás haya existido, y que fuiste la primera persona en verla tal como es». Pietro sonrió. «¿Te contó cómo me enteré?», preguntó Ruby. «No, la verdad. Cuando oí que alguien la conocía, pero la trataba como, bueno, como una persona, me puse muy contento y puede que haya desviado un poco la conversación», admitió Pietro con una leve risita. «Ella siempre fue rara, pero, de una manera divertida. Sacó lo mejor de mí, y yo saqué la parte de ella que necesitaba», dijo Ruby. Yo habría usado el término, enérgica. Cuando vio a Atlas fuera del laboratorio por primera vez, quiso hacer un recorrido completo de la ciudad. El general había estado allí para verla completa, le preguntó por qué. Tenía una imagen completa de la ciudad en la memoria, después de todo, ¿para qué necesitaba un recorrido? Dijo que aún quería verla con sus propios ojos. Que las imágenes eran una cosa, verla con sus propios ojos era otra completamente distinta, sonriendo todo el tiempo. Esa fue realmente la primera señal de que todo había ido sobre ruedas. De que ella no era solo una máquina, era, bueno, Penny. «La extraño. Todos los días», dijo Ruby con tristeza. «Odio cómo Salem la usó para enviar un mensaje y tratar de dejar mal parados a los demás. Y Ronuot también quería que ella enviara un mensaje. Uno diferente, más esperanzador, por supuesto, solo quería que viviera su vida al máximo», dijo Pietro, suspirando con tristeza. «Simplemente, sentimos mucho todo, de verdad». Ben suspiró. «Sabíamos lo que iba a pasar, pero, el grupo de Salem, lo tenían todo planeado. Hasta ese, maldito virus», dijo Pietro. Ben frunció el ceño. «Sí, ni siquiera puedo imaginarme al depravado que simplemente haría eso, depravados, pero inteligentes, sabían exactamente cómo burlar todos los cortafuegos y programas de protección que tenemos. Sin mencionar lo adaptables que eran, saltando de un dispositivo a otro. Probablemente así es como prepararon su escenario». «¿Pasa algo?», preguntó Ben, algo confundido. Pietro negó con la cabeza. «Ah, nada. Solo, una idea extraña me vino a la cabeza». «No hay de qué preocuparse, ¿sí? ¿Estás segura?», dijo Ruby, un poco preocupada por eso. «Bueno», dijo Pietro, quitándose de encima ese pensamiento, «creo que tengo que hacerles unas gafas. No pude preguntar antes, pero supongo que tienen una muestra de la señal de radiación para rastrear». La muestra puede ser demasiado peligrosa para traerla». «De nuevo, una historia complicada», dijo Ruby, frotándose la nuca. «Es realmente complicado», añadió Ben. «Oh, no necesito una muestra del material. Solo necesito la señal energética. Supongo que tu reloj la registró, ¿no?». Pietro señaló el Omnitrix. «En realidad, probablemente lo hizo, considerando todo», dijo Ben, jugueteando con el reloj para ver si podía lograr algún tipo de registro como ese. «Déjame intentar algo», dijo Pietro, moviendo su silla hacia el dispositivo. «Recupera el historial de las exploraciones de radiación». Ben asintió y recuperó el historial. El reloj proyectó una pequeña pantalla holográfica con el historial de los escaneos, justo lo que Pietro buscaba. «Interesante», dijo Pietro, ajustándose las gafas. «Ahora entiendo por qué necesitabas estas gafas, sí. Los resultados de la radiación no fueron buenos, con la firma, debería poder encontrarlas. Aunque quizá debería preguntar cuántos necesitas». «Pocos. Quizás una docena. Los encontramos en lugares al azar», dijo Ben. «Y no podemos permitirnos ningún error». «Tomará algo de tiempo, pero se puede hacer», asintió Pietro, asegurándose de copiar la firma mientras trabajaba.
Noah, ¿tenemos alguna otra cita para el resto del día? Noah tecleó un poco. No, dijo, haciendo sonar la P, agenda libre de ahora en adelante. Perfecto. Entonces podemos empezar de inmediato, dijo Pietro, acercándose para recoger algunos de los materiales que necesitaba para este proyecto. ¿Cuánto tiempo te llevará? Preguntó Ben. Unos días, como mucho. Con suerte, para cuando te encuentres con esta radiación otra vez, los tendrás. Ah, vale, bueno, dijo Ruby. Entonces, mejor nos vamos. Ah, sí. No hay descanso para los cansados cuando se trata de Ironwood y sus misiones, dice Pietro riendo entre dientes. Fue un placer conocerlos finalmente a ambos. Un placer conocerte también. Ben asintió, mirando a Ruby. Parecía bastante indecisa sobre qué decir a continuación. Ah, ¿y la señorita Rose? Preguntó Pietro, captando la atención de la cazadora encapuchada. De nuevo, gracias. Por todo lo que hiciste por ella. Ruby cerró los ojos. Aún podía oír el saludo sonoro de Penny en el fondo de su mente, y griega. Por primera vez desde Beacon, no hacía daño pensarlo. Ruby le devolvió la sonrisa. Gracias. Fue un placer conocerte. Pietro asintió y los vio partir. Rex conversó con Noah sobre algunos planes cuando este último se fue antes de que los siguiera. El buen doctor regresó a su trabajo y, aunque la mayor parte de su mente estaba concentrada en la tarea de construir estas gafas detectoras de radiación, una parte de él tenía que preguntarse. Como ya había dicho, quienquiera que haya programado el virus que ayudó a la camarilla de Salem a derribar Beacon era terriblemente inteligente. Todos los cortafuegos y contramedidas de Atlas eran inútiles. Alguien con una mente así debía ser un prodigio, pero había una opción mucho más aterradora, más posible. El diseñador del virus conocía el código atlesiano, todas las puertas traseras, todas las lagunas, todo, y solo había unas pocas mentes en el planeta con ese tipo de conocimiento. El doctor Polendina examinó un portarretratos en su escritorio, que mostraba una imagen de sí mismo mucho más joven, rodeado de un pequeño equipo de intelectuales igualmente talentosos. Si hubiera alguna lista de sospechosos, por mucho que le costara admitirlo, los miembros de ese equipo estarían en la cima. Bueno, los que aún seguían vivos, al menos. Su mirada se desvió hacia el científico, bastante alto y bigotudo, en el extremo derecho. Siempre era una pena perder una gran mente, sobre todo por accidentes tan extraños como ese. Es imposible que alguien sobreviva a un accidente en la tundra. Pietro frunció el ceño al pensarlo. Pero los cuerpos de Arthur y su piloto nunca fueron encontrados. El hecho de no encontrar nunca un cuerpo era señal de una tragedia o, tal vez de una historia más grande. Pietro negó con la cabeza. Otra vez estoy sacando la peor conclusión, murmuró, antes de volver a su trabajo. Capítulo 78. El guantelete. El caso parecía sencillo sobre el papel. Un pequeño traficante de armas intentaba llenar el nuevo vacío de poder en el submundo de Hong Kong. Con Vulcanus tras las rejas, había mucha gente ansiosa por convertirse en el próximo gran capo. Una de esas personas era un extraterrestre que había trabajado para Vulcanus. La lealtad, claramente, no era una prioridad para este tipo. Si bien este tipo no pertenecía a una especie de alto poder, tenía el plan de escape perfecto. Según la información de Atlas, junto con los registros que los plomeros habían compartido con Atlas, y el propio conocimiento de Ben y Ceres, el traficante era un Merlinisapien. Ben había llamado Chamalien a su forma Merlinisapien. El traficante podría volverse invisible en cualquier momento y escabullirse, o lo haría de no ser por las gafas de escáner térmico que le habían proporcionado al equipo. De nuevo, simple en el papel. No en la práctica. El almacén que el traficante de armas había tomado estaba junto a los muelles de la ciudad. Los barcos llegaban al puerto constantemente, completamente ajenos a lo que ocurría. De hecho, todo parecía normal. Y luego Vine fue enviado a estrellarse contra una ventana. El ACO derrapó por el hormigón antes de detenerse. Su aura parpadeó por el impacto, pero aún se mantenía firme. Levantó la vista hacia el almacén cuando oyó el crujido y el desgarro del metal. Su oponente aún no había terminado con él. Una enorme máquina de guerra de 4,5 metros de altura se abría paso a través de las paredes metálicas del almacén. El robot tenía una cabeza redonda y negra con un sensor rojo que le servía de ojo. Sobre el sensor había un par de cuernos grises, que le daban la apariencia de un casco de samurái. La mayor parte de la parte inferior de la cabeza estaba oculta por un enorme collar blindado.
Una armadura plateada y negra cubría el resto de la figura del robot. Salió pisando fuerte por la puerta que se había construido, con el eco de la lucha en curso tras él. Vine sacó rápidamente a Thorn, y las 3 cuchillas de la estrella arrojadiza se desplegaron simultáneamente. Un aura amarilla se formó alrededor del brazo de Vine, preparándose para lo que se avecinaba. El robot levantó la mano hacia Vine, que se retrajo repentinamente hacia el resto del brazo y reveló un cañón de plasma. La energía se acumuló en el cañón antes de que la máquina disparara. Vine lanzó su látigo de aura hacia una farola cercana, apartándose de la explosión de energía que destrozó el suelo. Vine giró alrededor del poste y arrojó a Thorn hacia la máquina. Esta levantó rápidamente el brazo y la estrella arrojadiza rebotó en su armadura, arañándola. Otro disparo sonó, atravesando el poste que Vine usaba para impulsarse. El Azeot cayó al suelo, logrando ponerse de pie y extendiendo su brazo de aura para recuperar su arma. La máquina intentó aplastar la proyección, pero Vine fue más rápido. Justo cuando la máquina estaba a punto de disparar de nuevo, una explosión sacudió la zona, haciendo que el robot se tambaleara hacia adelante. Un rápido golpe en la espalda lo impulsó completamente hacia adelante, estrellándose contra el suelo. Elm, con Timber en la mano, corrió hacia Vine y rodeó al robot de guerra derribado. ¿Estás bien?, preguntó ella. Bien. La armadura es más resistente de lo esperado, respondió Vine. La máquina empezó a levantarse, con los pistones zumbando al girar hacia ellos. Si un robot como este pudiera expresar ira, los estaría fulminando con la mirada. Entonces, es fácil, dijo Elm con un gesto de Timber, a por las articulaciones. Dicho esto, se abalanzó sobre el robot. Justo al llegar, se afianzó con su semblanza y asestó un buen golpe al costado de la máquina de guerra. La armadura ni siquiera se abolló, pero eso no detuvo a Elm. Desató una ráfaga de golpes, cada uno impactando contra la armadura plateada. El robot extendió la mano y agarró el martillo de Elm. La miró, listo para desarmarla. Un repentino corte sonó y, cuando el robot retiró el brazo, no tenía nada. Su mano seguía sujetando firmemente a Timber, pero ya no estaba sujeta a su brazo. Thorn voló por los aires cuando una proyección de aura lo atrapó en pleno vuelo y lo trajo de vuelta a Vine. Elm sonrió con sorna y asestó otro golpe, asestando un uppercut a la máquina en la cabeza, derribándola. El robot aterrizó de espaldas con un golpe sordo. Ni siquiera se incorporó del todo, usando el muñón de un brazo para sostenerse mientras el otro se convertía en un cañón. Empezó a disparar a los 2 Azeots, quienes esquivaron y rodaron para esquivar los disparos de plasma. De vuelta en el almacén, Ruby esquivó las ráfagas de energía y derribó a uno de los matones del traficante. Era otro miembro de la antigua banda de Sipón, un alienígena enorme con forma de gusano dentro de un exotraje con un prominente casco redondo. «Ustedes realmente necesitan dejar de aceptar malos trabajos», dijo Ruby mientras ataba las manos de Bubble Helmet detrás de su espalda con una bola de gravedad. «Y tú y tu novio tienen que dejar de arruinar mis trabajos», replicó el gánster alienígena. Luego, otros 3 criminales alienígenas fueron clavados a las paredes del almacén, cortesía de Diamondead. «Ya nos ocupamos de los matones», dijo Ben. «Ahora, ¿dónde está Houdini?». Clover se movía por la parte trasera del almacén, con gafas térmicas puestas y Kingfisher listo. Cuando empezó el tiroteo, vio al Merlinisapien salir corriendo y lo persiguió. El único problema era que el traficante no aparecía en ninguna de sus redadas. El traficante de armas miró a Clover desde su escondite. No estaba seguro de que debían detectar las gafas, pero no quería arriesgarse. El alienígena camaleón revisó el arma que había logrado agarrar antes de irse. Era un arma extraña. Tenía la estructura de un rifle, pero se parecía un poco a un detector de metales. La parte que estaría cerca del suelo era azul con un patrón hexagonal. El alienígena reptil revisó la munición del arma. 4 celdas de energía con la carga completa cada una. Perfecto, pensó, mientras volvía a colocar las celdas en el arma después de revisarlas. Esto debería ser más que suficiente para lidiar con un policía, ¿verdad? El tipo ni siquiera estaba usando un arma de verdad. Esto iba a ser fácil. El Merlinisapien, aún bajo los efectos de su camuflaje, se deslizó desde su posición y comenzó a acercarse sigilosamente a Clover. El alienígena se colocó en la posición perfecta y apretó el gatillo para congelarlo por completo. Clic. No pasó nada. El traficante de armas se preocupó un poco y volvió a intentar apretar el gatillo. Clic. De nuevo, nada. «Oh, vamos», murmuró el Merlinisapien para sí mismo, golpeando el arma con la mano. ¿Se habría atascado?
¿Había colocado mal una de las celdas? Su concentración se interrumpió repentinamente al oír a alguien carraspear. El alienígena camaleón levantó la vista y se quedó paralizado al ver que Clover lo observaba. Y si las gafas no lo delataban, el rayo congelador flotante sí. Al fin y al cabo, el camuflaje de un Merlinisapien solo cubre su cuerpo, no lo que lleva consigo. ¿Me creerías si te digo que acabo de encontrar esto? Rió nerviosamente el extraterrestre. No, sonrió Clover con sorna. Lanzó el sedal de Kingfisher, envolviéndolo alrededor de la delgada sección del arma alienígena, similar a un bastón. El Merlinisapien intentó sujetarlo, pero el arma se le escapó de las manos, chocando contra una pila de cajas cercanas. Dejando caer el camuflaje, el traficante de armas alienígena corrió hacia Clover y se abalanzó sobre él. Clover no perdió tiempo y le devolvió el arma, ya que el sedal seguía atado al rayo congelador. Los Merlinisapiens no son gente robusta, sobre todo cuando uno se estrella contra cajas de metal por culpa de un arma tan pesada. Clover desenredó el cable del arma y sacó las bolas de gravedad. Ató las manos del traficante de armas y se echó al reptil inconsciente al hombro. Al hacerlo, sintió que el almacén se estremecía de nuevo, como si hubiera ocurrido una explosión. Sabía quién pudo haberlo causado, pero era casi seguro que no era él. Se puso las gafas protectoras y corrió de vuelta al frente. Vine saltó por encima de un ataque contundente del robot de guerra, aterrizando de forma perfecta junto a él y lanzando a Thorn de nuevo. La estrella arrojadiza cortó la armadura, llamando la atención del robot mientras él se disponía a asestarle un martillazo en la parte posterior de la pierna. Cayó de rodillas antes de mirar el muñón de su brazo derecho. Los Aceops observaron conmocionados cómo una estructura metálica emergía del muñón. Era como si le hubieran salido huesos metálicos nuevos a la máquina, que parecía estar fabricándose una nueva mano en ese instante. ¿En serio? El robot tiene un factor de curación. Gritó Elm antes de asestarle otro golpe a la máquina. El martillo impactó en el dorso de la mano del robot y la golpeó en el pecho, haciéndola volar hacia atrás y rebotando contra la pared exterior del almacén. Su aura se quebró y se quebró, incluso con la mano recién recreada. La ACO negó con la cabeza tras el golpe y oyó el familiar sonido de un cargador nuevo al ser cargado en un arma. Ya terminamos adentro, dijo Ruby, ofreciéndole una mano a él para ayudarla a levantarse. La ACO la tomó y se puso de pie. Aunque fue un poco incómodo, ya que era mucho más alta que Ruby. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Ben mientras convertía su mano en una espada. Ni idea, dijo Elm, encogiéndose de hombros. Es grande, resistente y se puede regenerar. De todas las cosas que pensé que lucharíamos esta noche, el robot Wolverine no estaba en la lista. Espera, ¿así que lo dañaste?, preguntó Ruby. Elm sonrió y mostró la mano robótica cortada que todavía agarraba a Timber. Oh, tengo una idea, sonrió Ben, solo cuando dé la señal, quizás quieras ponerte a cubierto. Ben bajó de golpe el Omnitrix y pasó de diamondeada a Gop. ¿Qué brazo es ese?, preguntó Ben con voz ronca. Está bien, dijo Elm. ¿Quieres que lo distraigamos?, preguntó Ruby, asegurándose de tener cargado el cargador de polvo de rayos. Todo lo que puedas, dijo Ben, corriendo para ponerse en posición. Elm y Ruby también volvieron a la pelea. Justo a tiempo, Vine no estaba causando mucho daño por sí solo. Un cohete de Elm casi empujó la máquina hacia adelante, quemando la armadura. La máquina miró hacia atrás, solo para recibir una bala justo en el ojo, cortesía de Ruby. El sensor se rompió y un rayo atravesó el cuerpo del robot. «Ven, ahora», gritó Ruby. «Ponte detrás de algo», gritó Ben. Mientras corría hacia la máquina, dejó caer su forma humanoide y el cuerpo viscoso de Goop comenzó a expandirse hacia la herida abierta del robot. Una vez que Goop estuvo completamente dentro de la máquina, comenzó a expandirse. El metal crujió y los tornillos comenzaron a salir disparados del robot de guerra. Las placas de la armadura se estaban separando y la baba de Goop comenzaba a filtrarse por las grietas. Vine corrió hacia Elm y Ruby, creando un escudo que los envolvió a los tres con sus brazos de aura. Al mismo tiempo, Clover había regresado al frente del almacén, con el traficante de armas aún colgado del hombro. Justo en ese momento, la presión dentro de la máquina se volvió insoportable hasta que finalmente, auge. Restos de metal y pegotes de baba verde se esparcieron por todas partes. Y, por desgracia para Clover, parte de esa baba los cubrió a él y al Merlinisapien. Parpadeó un par de veces después de que todo el metal se asentara en el suelo, mientras una nube de humo se elevaba desde el lugar de la explosión.
Milagrosamente, el platillo de Goop había sobrevivido. Voló rápidamente por el lugar, recogiendo todos los pedazos y transformándolos en el cuerpo de Goop. Clover se limpió parte de la baba de la cara antes de que el platillo lo alcanzara. Tal vez la próxima vez deberíamos dar una advertencia más fuerte, dijo el usualmente afortunado Azeot con una sonrisa. Una vez que volvieron a estar juntos, Ben volvió a la normalidad y se rió nerviosamente. Lo siento. Es la única idea que se me ocurrió, dijo Ben. Supongo que esa fue la gran inversión de nuestro nuevo amigo. Creo que sí. No estoy muy seguro de qué era. ¿Sería prudente traer lo que pudiéramos? Por si acaso nos encontramos con otro en el futuro, sugirió Vine. Sí. Llamaré a un equipo de limpieza técnica, dijo Clover. ¿Quién quiere quitarme a este tipo de encima un rato? Elm. Claro, dijo Elm mientras Clover le lanzaba al alienígena inconsciente. Lo atrapó fácilmente con una mano antes de que Clover se marchara a llamar al equipo de limpieza. Poco después llegó un barco prisión con el equipo de salvamento y una aeronave para llevarlos a casa. La luna aún estaba alta, pero Ruby bostezó al subir a bordo. Elm había arrojado al último criminal a la popa del barco prisión. Se sacudió las manos tras cerrar las puertas tras los prisioneros. Vine ya había subido, así que le vino bien. Elm recordaba algunas de sus conversaciones con Killie, sobre relajarse, sobre no estar tan apegada al trabajo, e incluso sobre aquella pequeña discusión con Ariet de hacía un tiempo. Normalmente, el protocolo militar atlesiano era no llevarse objetos del campo de batalla sin autorización. Normalmente eso tenía sentido, pero lo que ella tenía en mente, bueno, probablemente sería mejor que nadie la viera. Esa mano robótica que aún se aferraba a su martillo, iba a tomarla como un trofeo. Ya lo había comprobado, no había cables ni nada dentro. Un poco raro, pero no le dio importancia. Hizo una última comprobación para asegurarse de que nadie la viera y, cuando estuvo segura, logró esconder el guantelete en una de las bolsas de lona de repuesto que había traído el equipo de limpieza. Elm fue el último en subir a la nave. Todos los demás se preparaban para el largo viaje de regreso. Vine meditaba como solía hacerlo al volver de sus misiones. Ben y Ruby ya dormían profundamente, esta última apoyada en el hombro de su novio. Elm sonrió con sorna al verlo. Clover estaba en la cabina, ocupando el asiento del copiloto. Elm se sentó junto a Vine, asegurándose de mantener en secreto su pequeño recuerdo. Marrow probablemente no se lo diría a nadie si alguna vez lo encontraba. ¿Y si Ariet lo descubría? No quería imaginarse cómo reaccionaría. En cualquier caso, a su regreso, tendría que encontrar un lugar donde esconderlo bien. Poco después de la partida del equipo, el equipo de limpieza comenzó su trabajo. Honestamente, no quedaba mucho intacto de la destrucción del robot de guerra. Su cabeza sobrevivió milagrosamente y fue cuidadosamente colocada con otros restos que sobrevivieron a la explosión. Todo estaba organizado de tal manera que pudiera transportarse fácilmente en una caja al laboratorio de Ceres para su análisis. La tapa fue colocada en la caja que contenía la cabeza y fue trasladada a bordo del dirigible, lista para su transporte. Después de que el transporte estuvo cargado y la tripulación regresó al barco unas horas más tarde, los soldados comenzaron a conversar mientras volaban de regreso a Atlas. Ninguno de ellos sabía siquiera que el ojo de la cabeza del robot de guerra se había encendido de nuevo. Para cuando el equipo regresó a Atlas, el sol ya empezaba a salir. El único que seguía despierto al aterrizar era el piloto. El transporte de prisioneros había llegado con ellos. Un grupo mixto de soldados y drones atlesianos, junto con Clover, escoltó a los prisioneros hasta el calabozo. ¿Creen que esto va a funcionar?, gritó el traficante de armas de Merlin y Sapien al equipo. ¿Creen que es mi primera vez en la cárcel? Saldré, ya verán. Saldré en una semana y, cuando lo haga, mi pequeña operación será más grande que cualquier cosa que Vulcanus haya tenido jamás. Rex y Marrow entraron al hangar justo a tiempo para oír la diatriba del traficante de armas. Intercambiaron una mirada de complicidad antes de ir a ver cómo estaban sus amigos. El equipo ya había desembarcado de la nave. Elm había conseguido hacerse con la bolsa de lona que contenía su pequeño recuerdo. ¿Puede este tipo conseguir más?, comenzó Ruby antes de ser interrumpida por su propio bostezo. ¿Un cliché? El tipo debe haber visto demasiados dramas policiales malos, se rió Ben. Sí, veremos qué también le va, dijo Marrow. Dale unos 10 minutos y será un prisionero modelo, dijo Rex. ¿Por qué lo dudo?, preguntó Ruby. Bueno, eso es porque ustedes no saben quién estará en la celda de al lado. Quiero saber.
Tal vez, sonrió Rex, pero después de que vean a Ironwood, nos estamos quedando dormidos otra vez, dijo Ben. La vigilancia duró 5 horas, añádele una hora extra de sigilo y luego agrega un robot letal gigante a la mezcla, enumeró Ruby. ¿Sabes qué? Es justo, concedió Rex. Entonces, muchachos, preguntó Marrow a Elm y Vine, ¿están libres después de su reunión con el general? Mayormente sí. Aunque planeo entrenar con Harriet o meditar. ¿Por qué? Preguntó Vine. Oh, no hay razón. Solo pensé, ya sabes, quizás podríamos tomarnos un descanso por un rato. Comenzó Vine antes de que él lo interrumpiera. No le veo ningún problema. Tenemos algo de tiempo libre después de eso. No hay otras misiones planeadas, ¿verdad? Preguntó Elm. Bueno, no que yo sepa. Entonces estamos bien. ¿Qué tal ese lindo bar de oficiales en la ciudad? ¿Tomamos unas copas? Claro, dijo Marrow, sorprendido. No esperaba que ninguno de los dos dijera que sí. Rex tampoco, sinceramente. No pudo evitar oír la conversación. Madre mía. Él iba a comportarse como una persona normal. Quizás había esperanza para el resto de los Aceops. Excepto, quizás, para Harriet. Ni Rex ni Marrow sabían siquiera si era posible que se divorciara de sus deberes militares. El Merlin Sapien fue llevado a la prisión de Adlesia y empujado un poco hacia su celda por los guardias. No intentaría nada. La celda está vigilada por cámaras térmicas, dijo Clover. Y no te pongas demasiado cómodo, pronto programaremos una entrevista. El alienígena intentó abalanzarse sobre Clover, furioso, pero se estrelló contra la barrera de polvo de luz dura que formaba los barrotes de su nuevo hogar. El alienígena reptil rebotó contra la puerta, emitiendo un grito de dolor y frotándose la nariz. Dicho esto, Clover y los guardias se marcharon, dejando al prisionero a su suerte por ahora. «Hijo de P», gritó el traficante de armas. «Juro por Dios que destrozaré este lugar en cuanto salga. Eso te enseñará a dejar en ridículo al próximo Vulcanus». «¿El próximo Vulcanus?», gritó una voz desde la celda de al lado. «Déjame adivinar, humano», resopló el extraterrestre. «Probablemente nunca hayas oído ese nombre». «No, ya había oído ese nombre. Estoy completamente seguro de que no soy humano. Pero ahora tengo curiosidad. Dime, ¿cómo vas a ser tú el próximo Vulcanus?» «PFFT, qué fácil. Para empezar, tengo este contrato genial. Verás, trabajaba para ese capullo y me encargó que lo organizara. Después de oír que lo habían metido en la cárcel, pensé, oye, está ahí, puedo usarlo. Dejó un agujero, ¿por qué no lo relleno yo? Entonces, ¿pensaste en usar uno de mis contratos para conseguir tu propia fortuna? ¿Cuál? Tengo curiosidad, dijo la voz, con un tono de ira gélida. Tranquilo, ¿el qué? Espera, ¿tu contrato? ¿Qué demonios estás? Y entonces lo entendí. El orgullo del Merlin Sapien, que antes prácticamente irradiaba de él, se hizo añicos. El traficante de armas empezó a morir lentamente por dentro al darse cuenta de con quién estaba hablando. Además, imbécil elegante, preguntó Vulcanus. Sigue. Dime cómo te sentiste de verdad trabajando para mí, Tesic. Voy a morir aquí, dijo Tesic, el Merlin Sapien, con cara seria. Él hizo una breve parada en sus aposentos antes de reunirse con Marrow. Por suerte, había logrado escabullirse de cualquiera que pudiera haber descubierto su trofeo. Al llegar a su habitación y cerrar la puerta, dejó escapar un suspiro de alivio que ni siquiera sabía qué contenía. Tiró la bolsa de lona sobre la cama mientras buscaba un buen sitio para esconder el guantelete del robot. Algunos lugares eran demasiado obvios y no servirían. Tenía que haber un buen sitio donde esconder aquello. Se acercó al escritorio que estaba presente en las habitaciones personales de todos los altos mandos y abrió uno de los cajones. No lo había usado mucho más allá de escribir informes posteriores a las misiones, así que nadie tenía motivos para revisarlo. Además, nunca se le había ocurrido usarlo como almacén, y resultó ser perfecto. Volvió a abrir la bolsa de lona y sacó la mano. La revisó de nuevo porque algo le parecía raro. Quizás solo era su imaginación, pero parecía más pequeña. Se encogió de hombros y escondió la mano en el cajón inferior del escritorio, cerrando el cajón. Ella asintió para sí misma y luego salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Le tomó unos minutos, pero finalmente él llegó a un bar en Atlas, un pequeño lugar que algunos oficiales solían usar para relajarse al final del día, así que el lugar tenía bastante clientela. Era un bar bastante grande, con montones de licores y bebidas alcohólicas expuestas en la gran pared detrás de la barra.
Elm ni siquiera podía distinguir todas las marcas que tenían, pero eran carísimas. Marrow ya estaba allí abajo, tras haber tomado asiento en la barra. Elm sonrió con suficiencia y se acercó por detrás, dándole una palmadita en la espalda para anunciarse. Marrow se inclinó un poco hacia adelante, pero sonrió con suficiencia. Me preguntaba cuándo aparecerías, sonrió Marrow. Lo siento, tenía que ocuparme de algo urgentemente. Elm suspiró mientras se sentaba. ¿Terminaste el informe para la misión en Hong Kong? Sí, sigamos con eso, dijo Elm, mientras miraba la pared. Elm, puede que no sea el mejor en esto, pero tú tampoco eres el mejor ocultándolo, dijo Marrow. ¿Qué pasa? Entonces, ¿conoces ese extraño mecha contra el que luchamos? Preguntó Elm. Sí, lo he oído. ¿El del factor curativo? Sí, ese. ¿Qué pasa con eso? Me llevé un trocito, dijo Elm. ¿Cómo? Recuerdo. ¿Por qué? Pensé que sería un trofeo genial. Supongo que nadie más lo sabe. Claro que no. Si Hare lo supiera, en el mejor de los casos querría que me relevara. ¿Ya la conoces y lo de romper el protocolo? Ah, sí, me gritó por tener una sola mancha en el uniforme hace unos días. Era tan imperceptible, suspiró Marrow. Me vuelve loca, la verdad es que por eso lo hice, admitió Elm. Decidió disfrutarlo y pidió una bebida antes de seguir hablando. ¿Conoces a Killie, verdad? Sí, la chica de pelo rizado que anda con Weiss, ¿verdad? ¿Y ella qué? Preguntó Marrow. Ella y yo hablamos griega. Me hizo pensar. ¿Cuándo fue la última vez que tú y griega? Demonios, solo por hablar, Clover hablaron. No porque él sea tu comandante, sino porque es una conversación normal. No sé si alguna vez he tenido una conversación normal con él. Claro, es amable, pero aún no sé casi nada de él. ¿Verdad? Lo mismo ocurre con Hare, con Bineo, ¿qué demonios? Incluso conmigo. ¿Cuánto tiempo llevamos siendo compañeros de equipo sin saber nada de los demás? Marrow suspiró. Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Sí, soy bueno, pero no soy tan bueno. Bueno, decidí escucharla. Intentar ser una persona, no solo un soldado. ¿Sabes? ¿Es por eso que aceptaste mi oferta? Preguntó Marrow. Un poco, sí. De todos nosotros, tú y Rex son los que más. Él me hizo una pausa para intentar encontrar la mejor manera de describirlo. ¿Normal? Sugirió Marrow. Sí. Bueno, lo más normal posible, luchando contra monstruos, extraterrestres y Salem, ¿no? Él intentó animar la situación, pero no estaba segura de si funcionaba. La verdad es que nunca me vi como un soldado, rió Marrow. Solo me veía como un hombre que hacía lo mejor que podía, y eso suena mejor que soldado. Sí, pero, bueno, esto es un ejército. No se puede permitir que la gente se esfuerce al máximo si se cree en los sargentos de todo el curso para entrar en las operaciones AS. ¿Quién dice que alguna vez creí en la fuerza del ejército? Preguntó Marrow. Bueno, es justo. Pero, bueno, déjame preguntarte esto. ¿Por qué te alistaste en lugar de hacerte freelance? Dejando de lado eso de es mejor que te enlistes aquí, podrías haber ido a cualquier parte. Vale, Bakuo, Mistral. Pero te quedaste. Realmente no tuve opción. Me reclutaron después de terminar la Academia Atlas. Hironuo dijo que vio algo en mí, pero nunca entendió por qué, dijo Marrow. Lo acepté porque, ¿en serio? No pensaba en nada más para mi futuro. ¿Nada? ¿Ni siquiera te imaginabas siendo un cazador hecho y derecho? Preguntó Elm. Para entonces, ya habían llegado las bebidas. Nada demasiado fuerte como para mantenerlos con resaca por la mañana, pero lo justo para disfrutar de este pequeño respiro de la rutina diaria. Bueno, claro, sí, siendo cazador. Pero nunca superé el tema de la vida. Ni las finanzas, continuó Marrow. Ah, tiene sentido, supongo. Tal vez cuando todo esto termine, jubilarme podría no ser la palabra correcta. ¿Renunciar? Tal vez. Elm suspiró un poco antes de tomar un trago de cerveza. Una vez que nos encarguemos del pez gordo, me voy. Ese es mi plan, dijo Marrow. He oído hablar muy bien de Europa, ¿en serio? ¿Hay espacio para uno más en ese viaje? ¿En serio querrías venir conmigo? Puede que sí. O sea, ¿cuándo fue la última vez que fuimos a un sitio que no fuera una misión? Es cierto. Marrow se rió entre dientes. Sería genial ver el mundo sin tener que preocuparnos por monstruos y gánsteres alienígenas, ¿verdad? Oh, claro. Me gustaría ver Venecia. He oído que allí tienen una pizza margarita buenísima, bromeó Marrow.
Venecia, India, Hawái, enumero Elm. El mundo parece mucho más grande cuando lo ves fuera del ámbito militar. Sonrió con sorna. Sinceramente, todo esto se sentía bien. Necesitaba escuchar los consejos de Killie más a menudo. A partir de ahí, Elm y Marrow pasaron unas horas más charlando. Sí, disfrutaron de una copa o dos, pero sobre todo fueron ellos dos hablando. De hecho, se estaban conociendo. Intercambiaron historias sobre diferentes momentos de sus vidas, como cómo Marrow desbloqueó su semblanza en el bosque de Mistral, salvando a uno de sus amigos de un Boarbatus que atacaba, o cómo, si él no se hubiera convertido en Azeop, probablemente se habría hecho profesional como voleibolista. Era agradable relajarse así, dejando atrás sus deberes militares. Eran alrededor de las 11:40 y Elm dormía profundamente. Menos mal que no era una habitación compartida, la verdad. Vine había pedido habitaciones separadas cuando ambos fueron aceptados en Azeops. De ninguna manera iba a lidiar con los ronquidos de Elm todas las noches. Mientras Elm dormía, sin embargo, no notó que el cajón de su escritorio se abría solo. La mano que Elm tomó como recuerdo de la misión salió del cajón y subió por el escritorio de Elm, hasta llegar a su computadora. Extendió un dedo, desconectándolo parcialmente, revelando algo parecido a un conector USB. La mano se conectó a la computadora de Elm, encendiéndola en el proceso, y comenzó a piratear el sistema, buscando y revisando ciertos archivos. Primero, buscó a los demás miembros del equipo que habían estado en la misión. Segundo, revisó los registros en busca de sus demás componentes. Los encontró en el manifiesto, para ser enviados a Ceres, al Dr. Weller y al Dr. Polendina para su análisis. Pero la mano lo consideró inaceptable después de leer la lista de piezas. Apenas quedaba suficiente para sus planes. Necesitaba empezar de cero. Se desconectó por un momento y se giró hacia Azeop, que dormía. Luego regresó y se volvió a conectar a la computadora, buscando todo lo que pudo sobre el Medene. Historiales médicos, principalmente. Sin signos de enfermedad física o mental, forma física óptima, semblanza única. No estaba del todo seguro de qué significaba eso último, pero estaba satisfecho. El guante viviente ocultó su intrusión en los archivos y cortó la conexión. Luego se deslizó hacia Elm, trepando por su cama y alcanzando su brazo. Apartó las sábanas ligeramente antes de colocarse a la fuerza en la mano de Elm. Aunque parecía vacío, unos cables emergieron del interior del guante y se conectaron al brazo de Elm. Antes, Elm había pensado que el guante se había encogido, y tenía razón. Había cambiado de tamaño para que cualquiera pudiera usarlo fácilmente. Una vez conectado, el guante logró volverse invisible. Nadie se daría cuenta a menos que lo sintiera. Al día siguiente, Elm volvió a entrenar en su tiempo libre. No lo dijo, pero se sentía diferente. Más fuerte. Pero no se quejaba. Se sentía bien. Dejó de levantar las pesas y miró la hora. La sesión informativa diaria era en 10 minutos, podía asistir. Tras terminar su entrenamiento y tomar un trago de agua, se dirigió a la sala de reuniones. La puerta se abrió al llegar, y Vine, Marrow y Harriet salieron. Clover seguía en la sala, preparando sus propios informes y documentos para el general. «Llegas tarde», dijo Harriet. «Lo siento, debo haber perdido la noción del tiempo», dijo Elm. «Bien», dijo el velocista Azeop antes de comenzar a caminar. «¿Qué se supone que significa eso?» Disculpe». Harriet se detuvo en seco y se volvió hacia Elm. «Ese es tu tono de no te creo», dijo Elm cruzándose de brazos. «Alguien se despertó con el pie izquierdo esta mañana», murmuró Marrow. «Elm, ¿de qué demonios estás hablando?», preguntó Harriet. «Oh, no me vengas con eso. ¿Crees que me salté la reunión informativa?», dijo Elm. «Marrow, dijiste que tú y Elm salieron a beber anoche, ¿verdad?», preguntó Vine. «Bueno, quiero decir, fue idea suya. Solo quería un descanso de la rutina habitual», admitió Marrow. Elm está irritable cuando tiene resaca. Más de lo habitual. ¿Cómo estás? Quizás te lo explique más tarde. Está bien, pero ni siquiera se emborrachó anoche. Elm estaba a punto de continuar cuando Clover finalmente se acercó. ¿Hay algún problema?, preguntó el líder de Azeops. «No, señor», dijo Harriet, «solo fue un malentendido». Elm, era difícil saber si Elm lo aceptaba o no. Todavía estaba furiosa por alguna razón. Espera, ¿por qué estaba enojada? En retrospectiva, Harriet no la estaba acusando, solo le quitaba importancia. Pero, por alguna razón, ¿eso la enfureció? Elm negó con la cabeza, despejándose.
Estaba a punto de disculparse, pero Harriet ya había seguido su camino. «Olmo», preguntó Marrow, «¿estás bien?» Sí. Estoy bien», mintió Elm. «Entonces, ¿te importaría explicarme de qué se trata?» «¿Qué?» «Ese sí, no se me dan bien las resacas. Así que, nos vemos luego». Antes de que Marrow pudiera repetir lo que le dijo a Vine o incluso preguntar a dónde iba, Elm se alejó rápidamente. Elm, una vez a una buena distancia de Marrow y Vine, se llevó una mano a la cabeza, preguntándose mentalmente, ¿qué demonios fue eso? No exploto así como así. Quizás solo necesite desahogarme. Una sesión de entrenamiento podría funcionar. Sin duda, fue algo increíble ver a tres de las mentes más brillantes de Atlas juntas en el mismo laboratorio. Rufus no había visto a Ceres ni a Pietro desde hacía tiempo, pues estaban concentrados en terminar su proyecto especial. Le costó toda su fuerza de voluntad no contárselo a los demás. Sin embargo, en ese momento, el buen doctor estaba un poco decepcionado con la muestra con la que estaba trabajando. «Podrían habernos dejado un poquito más», resopló el doctor Weller mientras comenzaba a revisar algunos de los restos de la armadura. «Era un robot de guerra alienígena programado para matarlos», dijo Ceres con expresión seria. «Bueno, sí, pero ¿no podrían haberlo partido en dos? ¿Dejarlo más intacto?» El doctor empezó a escanear los restos que tenía, queriendo ver de qué estaba hecho. El doctor Polendina estaba examinando el código, escaneando el contenido de una de las placas de circuito aún intactas. «Ciertamente bien hecho», dijo Pietro. «Quien lo haya codificado, sabían lo que hacían», dijo Ceres, tomando la cabeza aparentemente desactivada del robot de guerra y observándola. «Sí, es una de sus obras», confirmó el Arquímedes. «¿Uno de ellos?», preguntó Rufus. «Maestros de armas Techadon. Lo que tenemos aquí es un robot de combate Techadon de nivel 12. ¿Por qué siento que no me van a gustar estos maestros de armas? Son algunos de los mejores diseñadores de armas de la galaxia. Disipadores, lanzadores de plasma, granadas. Cualquier arma que se te ocurra, tienen al menos 5 prototipos en la cabeza», dijo Ceres, colocando la cabeza sobre una mesa. «Suena como una versión más belicista de los Galvans», dijo Weller, volviendo a sus escaños. «Fascinante, ¿qué es esto? ¿Aleación de tungsteno? Mezclado con algunos metales alienígenas para darle mayor durabilidad», dijo Ceres. «La verdad es que no te equivocas con eso de los Galvans belicistas. Los Galvans siguen siendo mejores que los maestros de armas, y eso lo detestan. A veces, se esfuerzan por parecer superiores. Bastante mezquino, la verdad». Elm había regresado a la cámara de entrenamiento con Timber en mano. No había nadie más alrededor, así que decidió iniciar un programa de luz dura. Lo mejor de estas salas de entrenamiento era la variedad de programas de entrenamiento holográfico que podían ejecutar. Después de lo que fuera que hubiera sido ese arrebato, configuró un programa que le envió algunos grim holográficos. Varias partes del suelo de la sala de entrenamiento se elevaron para formar plataformas y cambiar la arena. Las criaturas que el programa trajo a la existencia con un destello de luz eran sabirs, grim que se parecían al antiguo Smilodon, un felino dientes de sable. Se habían formado placas de hielo en sus cuerpos, generalmente negros como el azabache, evidencia de que los verdaderos sabirs habían vivido en la tundra durante tanto tiempo. Pequeñas placas óseas adornaban sus hombros y caderas, mientras que una serie de espinas óseas recorrían su espalda. Una pequeña cola huesuda se balanceaba detrás de ellos y varias costillas expuestas y cubiertas de hielo se curvaban hacia arriba a sus lados. Pudo eliminarlos con bastante facilidad, agarrando a uno de los Grim de luz dura por el cuello después de que se abalanzara sobre ella. Le rompió el cuello y lo arrojó a un lado antes de que se hiciera añicos. Giró a Timber, estrellándose contra cualquiera de los Hologrim que intentara acercarse a ella. Sonrió con suficiencia cuando otro Holosabir saltó hacia ella desde lo alto de una de las plataformas elevadas. Antes de que pudiera aterrizar sobre ella, se enraizó en el lugar y extendió las manos. Atrapó al Grim y, usando su propio impulso, lo arrojó contra la pared. Luego cortó su semblanza y caminó hacia el monstruo aturdido. Entonces comenzó a destrozar el holograma, golpeando con su martillo al monstruo una y otra vez. El monstruo se había destrozado hacía un rato, así que los continuos golpes solo abollaron el suelo de la sala de entrenamiento. Elm finalmente salió de su aturdimiento de combate y retrocedió un paso, al ver el daño que acababa de causar. «¿Qué demonios?», murmuró Elm para sí misma. «Alto, programa alto». El último hologrim que quedaba se congeló mientras paseaba alrededor de Elm.
Algo andaba mal. Lo sabía, entonces ¿por qué creía que no necesitaba ayuda? Un momento, ¿de dónde demonios había salido esa idea? Quizás un médico la ayudaría, no, un médico no lo entendería. La criticarían por su control de la ira o por problemas de estrés. Un momento, no lo harían, él intentaba ordenar sus pensamientos. Cada vez que pensaba en algo, al instante le venía otro que representaba lo contrario. ¿Hablar con alguien sobre esto? No, mantenerlo en secreto. ¿Calmarme? No, enojarme más. ¿Por qué pensaba así? De repente, oyó que alguien tocaba la puerta de la sala de entrenamiento, lo que le devolvió a la realidad. Casi dio un salto al oír los fuertes golpes metálicos. Un segundo. Gritó él desde la puerta. Reanudar programa. Lanzó un último golpe al gato sable, ahora descongelado, y lo rompió, haciéndolo añicos. Suspiró e hizo que Timber se retrajera a su forma compacta. Está bien, estás bien, dijo Elm. La puerta de la sala de entrenamiento se abrió para mostrar a Killie. Hola Elm, sonrió Killie, ¿deja vu, Ah, sí, dijo Elm. ¿Estás bien? Pareces un poco, sí, estoy bien. Solo, estoy liberando algo de estrés, rió Elm nerviosamente. De acuerdo. Bueno, ¿qué tal un partido? Sugirió Killie. ¿Un partido? ¿Seguro? La última vez preferiste un partido de voleibol, sonrió Elm, olvidándose del problema y relajándose un momento. Sí, y eso me fue bien, la osmosiana puso los ojos en blanco y se rió entre dientes. Bueno, buen punto. ¿Pelea normal entonces? Sí, pelea normal. Elm asintió e hizo que Timber volviera a su forma de martillo, mientras Killie dejaba algunas cosas afuera y agarraba a True Rebel. Rápidamente lo cambió a su forma de hacha de guerra y se puso en posición de combate. Elm suspiró, preparándose antes de hacer lo mismo. Esperaba no estar siendo demasiado obvia. Killie dio el primer paso, abalanzándose y asestando un golpe con su hacha. Elm bloqueó el ataque con el mango de su martillo y la empujó hacia atrás. Atacó a Killie, pero el golpe simplemente atravesó a la osmosiana, ya que se había transformado en gas. Ah, ¿vamos por ese camino, dijo Elm. Killie se encogió de hombros y rápidamente volvió a la ofensiva. El metal chocó contra el metal. Elm asestó varios golpes y logró tambalear un poco a Killie, tomándola desprevenida entre cambios de forma gaseosa. Killie volvió a su forma gaseosa, dejando que otro golpe de Elm la atravesara mientras retrocedía. Entonces blandió la cadena de rebelde verdadero y la usó para rodear a Timber por la cintura. Killie intentó desarmar a Elm, pero la ACOP activó su semblanza para anclarse mejor. Pero entonces un pensamiento entra en su cabeza, y decide escucharlo. Elm le dio un poco de margen a Killie, soltando el martillo con una mano. Luego, alzó el puño y lanzó un puñetazo. Y disparó un láser carmesí. El rayo rojo de energía impactó a Killie, estrellándola contra la pared. Soltó su arma y su aura, destrozada por el impacto directo. Elm miró su mano, atónita, por un momento. Aún salía humo de su puño. Dejó a un lado sus preguntas antes de soltar a Timber y correr hacia Killie. «Killie», gritó Elm mientras corría. El ACOP ayudó a la osmosiana a levantarse, y ésta gimió de dolor mientras Elm la ayudaba. «¿Qué fue eso?», preguntó Killie. Yo no sé, Elm entró en pánico. ¿Qué demonios le estaba pasando? Ayudó a Killie a salir de la sala de entrenamiento. La osmosiana se giró para mirar a Elm, y era obvio que algo andaba mal. «Olmo», empezó Killie. «Tengo que irme», dijo Elm rápidamente antes de salir corriendo. Ni siquiera se acordó de recoger a Timber, dejándole el arma a Killie. La osmosiana miró a Elm con preocupación mientras ella salía corriendo, pero no podía perseguirla. Todavía no. Lo que fuera que le hubiera dado, eso dolió. Elm abrió y cerró la puerta de su habitación. Corrió al baño y se sujetó a los bordes del lavabo. Abrió el grifo y dejó correr el agua, ahuecando las manos y salpicándose la cara. Se miró en el espejo y vio su reflejo en pánico. Necesitaba calmarse. Lo que fuera que le estuviera pasando, podía resolverlo. No quería resolver esto. Esto era lo que necesitaba, ahí están de nuevo. Esos pensamientos contradictorios. Era como si alguien más estuviera en su cabeza y cada vez que quería tomar una decisión sensata, simplemente había alguien que la hacía pensar lo contrario. ¿Qué demonios me pasa?, murmuró Elm, tapándose la cara con una mano. Primero, un arrebato por algo que, ni siquiera podía malinterpretarse como un insulto, y ahora un maldito láser saliendo de su mano.
Los pensamientos de Elm se interrumpieron cuando de repente oyó algo que sonó como una descarga eléctrica. ¿Un cortocircuito? Bajó la mano y dio un salto hacia atrás, sorprendida. En el espejo, lo vio. Al parecer, creciendo sobre su brazo izquierdo, incluso sobre su chaqueta, había un guantelete metálico, con placas de armadura plateadas cubriendo la mano con una especie de material negro que cubría todo su antebrazo. Solo una pequeña parte de su brazo y su hombro no estaban consumidos por esa cosa. Tras la conmoción y el pánico iniciales, que se disiparon, seguían ahí, pero empezaba a controlarlos mejor, levantó el brazo frente al espejo. Lo miró y se dio cuenta de algo. Era su trofeo. El guante. Pero, nunca se lo puso. ¿Cómo pudo? Algo le habló en la cabeza, y escuchó. Quizás fue el pánico, pero estaba escuchando. No importaba cómo había sucedido. Lo único que importaba, era que podía usar esto. Espera, no debería. Lo que le hizo a Kylie, de repente, la cabeza le empezó a doler, como si la estuvieran pisoteando unos megodias. Se llevó las manos a la cabeza de inmediato. El dolor era tan intenso que casi se dobló. No, quítate de mi cabeza. Gritó Elm. Lleno de dolor y rabia, le dio un puñetazo al espejo que estaba mirando, rompiéndolo en pedazos. La armadura empezó a extenderse, cubriendo más del cuerpo de Elm. Quería arrancársela, y entonces la cabeza le empezó a doler de nuevo. Este guantelete, la comprendía. Podía sentir cómo este parásito crecía más, sus zarcillos le llegaban hasta el cuello. Los golpes finalmente cesaron y Elm volvió a mirar su reflejo agrietado. Su mirada se desvió hacia el creciente guantelete, y sonrió. Kylie, tras recuperarse de lo sucedido, empezó a buscar a Elm. O a cualquiera de los Arceops, en realidad. Llevaba consigo la compacta Timber, aunque era un poco más pesada de lo que estaba acostumbrada. Finalmente, se encontró con Marrow. Marrow. Dijo Kylie, acercándose al Faunus Arceop. Kylie, ¿verdad? ¿Qué? ¿Es Timber? Preguntó Marrow, girándose y acercándose a ella. Sí. Tú, no sabrás dónde está la habitación de Elm, ¿verdad? Simplemente, lo dejó. Marrow observó el arma. Bien, hoy hay un extraño y otro extraño, repitió Kylie. Sí, Elm se perdió la reunión informativa de hoy. Se le fue el tiempo, eso pasa. Pero cuando Harriet lo mencionó, Elm casi explotó. Eso no es propio de ella, dijo Kylie. Ahora empezaba a preocuparse. ¿Pero por qué dejó el martillo? Marrow extendió los brazos para quitárselo a Kylie. Estábamos jugando una partida rápida. Ella me dio un buen golpe. Me golpeó más fuerte de lo que pensaba, me rompió el aura. Me ayudó Y. Luego salió corriendo. Omitió un detalle, pero no quería decir nada hasta estar segura. Entonces, ¿crees que podrías? Comenzó Kylie. Sí. La verdad es que iba a ir a ver cómo estaba, dijo Marrow, tomando a Timber de los brazos de Kylie y alzando su cuerpo compacto. Supongo que hay una razón, Elm es nuestro peso pesado, se rió entre dientes el lobo fauno, gruñendo por el esfuerzo mientras cargaba la enorme arma. Entonces, el arrebato, comenzó Kylie. Vine dijo que Elm se ponía irritable cuando tenía resaca, dijo Marrow, pero no me lo creo. ¿Salió a beber? Sí, anoche, conmigo. Pensé en ver si alguien quería ir Y. Elm dijo que sí. Puede que sea culpa mía. He estado hablando un poco con ella. Consiguiendo que sea menos, Kylie no quería decir qué estaba pensando por si se la topaban. ¿Cómo Jare? Se arriesgó Marrow. Lo dijiste tú, no yo. Los dos pronto llegaron a las habitaciones de Elm y Kylie llamó a la puerta. Olmo. ¿Estás ahí? La puerta se abrió y apareció Elm. ¿Qué? Preguntó Elm sin rodeos. ¿Olvidaste tú? Kylie ni siquiera terminó antes de que Elm liberara a Timber del agarre de Marrow y luego cerrara la puerta detrás de ella. Kylie y Marrow intercambiaron una mirada. Algo más estaba sucediendo. El trío de mentes brillantes de Atlas seguía ocupado con su tarea al día siguiente. Ceres incluso se adelantó y analizó a altas horas de la noche algunos de los esquemas digitales del robot de guerra. Todo estaba allí. Sistemas de armas, defensas Y. Algo más. Decidió comentarlo con los otros dos al día siguiente, y ahora, allí estaba. Rufus seguía disfrutando de su café cuando entró en el laboratorio. Por favor, dime que dormiste, dijo Pietro cuando entró al laboratorio.
Pietro, tú y yo hemos trabajado con ella lo suficiente como para saber la respuesta, dijo Rufus, tomando un sorbo de café. Algo salió de ahí, sin embargo. Investigué un poco más el código y encontré algo, dijo Ceres, mostrando los esquemas del robot de guerra en un monitor. Tienes tus sistemas de armas, sistema de motores, escáneres, todo lo habitual. Pero esto, comenzó Ceres, señalando 3, técnicamente 4, componentes desconocidos, no es estándar. Uno en cada mano, presumiblemente, uno en el pecho y otro en la cabeza. La ubicación es extraña, dijo Pietro. No están conectados a ningún otro sistema, por lo que veo. Exactamente. A primera vista, pensé que solo eran subsistemas redundantes. Copias de seguridad para copias de seguridad o algo así. Pero los maestros de armas no hacen redundancia, así que los examiné con más atención. Y he aquí que son demasiado complejos para eso. Es un trabajo a medida. Espera, ¿no mencionó algo raro el informe? Preguntó Rufus, dejando su taza. La máquina tenía un factor de curación, ¿sí? Exactamente lo que pienso. Supongo que, cada vez que el robot recibe daño, uno de estos se activa y se conecta al sistema dañado correspondiente. Fabrica metal y cableado, lo teje y, ¡zas! La herida sana. Fascinante. ¿Nanobots? Preguntó Rufus. ¿Algo así? Tendría que revisar los sistemas para saberlo. Pero, por suerte, la cabeza sobrevivió. Dijo Ceres, señalando la cabeza del robot techadón. Excepto que no había nada allí. ¿Qué? Ceres se acercó al escritorio y miró a su alrededor. Ni rastro. Ninguno de ellos oyó los sutiles ruidos de tintineo y deslizamiento mientras algo se dirigía al otro lado del laboratorio. ¿Envió Hiromu Oda a alguien a recogerlo? Preguntó Pietro. No, habría oído la puerta abrirse. ¿Estás seguro? Con lo centrado que estás en el trabajo, empezó Rufus. Sí, lo entiendo, soy adicta al trabajo. Pero, en serio, sé que fue aquí mismo. ¿Dónde? Ceres no logró terminar su pensamiento, porque tan pronto como dijo eso, las puertas de emergencia del laboratorio se cerraron de golpe y la alarma de seguridad comenzó a sonar. ¿Bloqueo de seguridad? ¿Qué? Empezó a decir Pietro, antes de que secciones del techo se deslizaran hacia atrás y se desplegaran las contramedidas. Las torretas de seguridad se asomaron desde arriba y se fijaron en el trío. En días como este, ojalá Caliban tuviera protocolos de combate. Gritó Rufus mientras se ponía a cubierto. Pietro también se escondió, y Ceres los cubrió con ráfagas de fuego cuando la torreta empezó a disparar. La buena noticia era que las medidas de seguridad estaban diseñadas para detener, no matar, así que los disparos eran ráfagas de polvo de rayos. Ceres conjuró bolas de fuego de baja potencia en sus manos y las lanzó contra los disparos. El fuego y la electricidad chocaron y se anularon en pequeñas explosiones. Ceres volcó una mesa de lado para que el trío tuviera mejor cobertura cuando apareció otra torreta y empezó a dispararles. Rufus y Pietro se escondieron detrás de la mesa mientras Ceres se asomaba para ver las torretas. ¿Qué demonios está pasando? Gritó Ceres por encima de la alarma y los disparos. Claramente algo activó el cierre de emergencia. Si esto fuera cualquier otra parte de las instalaciones, esta mesa no duraría mucho. Gritó Rufus. Bueno, sí, pero ¿qué lo provocó? Eso lo solucionaremos más tarde. Si consigo acceder a mi computadora, quizá pueda reiniciar el sistema. Gritó Pietro. Ceres asomó la cabeza por encima de la mesa para ver la computadora que Pietro necesitaba, y abrió los ojos de par en par, sorprendida. Unida a la computadora por 4 patas robóticas con forma de araña y varios cables, estaba la cabeza del robot techadón. El ojo del escáner, expuesto, giró y se fijó en el Arquímedes, mientras las torretas seguían su mirada. Ceres se escabulló tras la mesa en cuanto las torretas volvieron a disparar. Buenas y malas noticias, empezó Ceres. Buenas noticias. Tu computadora funciona bien y encontré la cabeza del robot. La mala noticia es que la cabeza del robot está conectada a esa computadora y está volviendo locos a los de seguridad. ¿La cabeza? Preguntó Rufus, asomándose por detrás de una cubierta. También la vio y se agachó rápidamente. Vaya, no estaba listo para una escena robótica de la cosa hoy. Dijo Rufus. Las torretas empezaron a chasquear al quedarse sin munición. Ceres sonrió con sorna y salió corriendo hacia la araña techadón. La cabeza cercenada la vio venir e hizo que las torretas se retrajeran hacia el techo para recargarlas. Otra parte se abrió cuando un nodo circular bajó y se activó. 3 corrientes de energía salieron disparadas del nodo. 2 de las corrientes fallaron, pero la tercera impactó a Ceres.
De repente, quedó envuelta y levantada del suelo en un orbe de polvo de luz dura. Oh, tienes que estar bromeando. Gruñó Ceres mientras golpeaba la esfera. Media hora antes de que se desatara el caos en el laboratorio, Killie y Marrow hacían todo lo posible por vigilar discretamente a Elm mientras cumplía con su rutina. Había estado presente en la reunión informativa diaria con el resto de los Alceots, pero parecía desinteresada. Como si ni siquiera prestara atención a las palabras de Clover. Clover lo notó, pero Marrow logró convencerlo de que Elm solo estaba lidiando con asuntos personales. No estaba del todo seguro de que Clover se lo creyera, pero lo dejó pasar. Por ahora. Killie había visto a Elm entrenar durante uno de sus entrenamientos. Era diferente. Luchaba con más crueldad. Como antes, Elm había preparado un combate con un grupo de 4 Grimm holográficos, Ursaí menores esta vez. Los Hologrim no tuvieron ninguna oportunidad. Elm recurrió a tácticas más brutales, rompiéndoles las piernas e incluso la espalda a uno para paralizarlos. Incluso agarró la cabeza de uno con las manos y la aplastó. Elm era fuerte, pero esto parecía diferente. Mejorado. Sin embargo, Killie buscaba algo en particular. Elm debió pensar que estaba sola, porque le mostró justo lo que Killie esperaba. La última Ursa se abalanzó sobre Elm y la golpeó. La ACO bloqueó el golpe con madera, antes de poner su puño en el estómago del monstruo y disparar un láser rojo brillante que lo atravesó. El Hologrim se hizo añicos tras un minuto, tambaleándose con un enorme agujero en el estómago. Killie se fue antes de que Elm terminara. Vio lo que necesitaba. No le gustaba espiar a Elm así, pero necesitaba hacerlo. Algo no cuadraba. Elm presentía que la observaban y, al salir de la sala de entrenamiento, miró a su alrededor. Killie estaba bastante segura de que Elm no la había visto. Marrow y Killie se encontraron 15 minutos antes de que el laboratorio se convirtiera en una zona de guerra. ¿Notaste algo?, preguntó Marrow. Es como pensaba. Elm ahora puede disparar láseres, dijo Killie después de asegurarse de que nadie los oyera, especialmente Elm. Oh. Vale. Entonces, ¿cosas extraterrestres? Probablemente. ¿Pero cómo consiguió Elm algo así? ¿Conseguir qué?, preguntó una voz familiar, haciendo que Killie y Marrow saltaran. Ven. ¿Qué demonios, hombre? No te acerques así a la gente, dijo Marrow. Vale, lo siento. Iba a ver cómo estaba Ceres, pero me oyó. ¿Quieres decírselo tú o lo hago yo?, preguntó Killie. Se lo diré. Mira, Elm ha estado actuando raro desde ayer, dijo Marrow. ¿Raro, cómo?, preguntó Ben. Más enojada, más distante, y ahora puede disparar láseres con la mano, dijo Killie. Creemos que es extraterrestre. Marrow, Killie y Ben comenzaron a caminar hacia el laboratorio de Ceres, continuando la conversación. Entonces, ¿qué? ¿Control mental, posesión de ectonurita, clon de laboratorio?, preguntó Ben. No lo sabemos. Esperábamos obtener una pista, bueno, espiándola. Sí, así es como llegamos a la idea extraterrestre. Entonces, uno de los principales agentes de Atlas podría estar bajo control alienígena por algún motivo oculto. Parece la trama de una película. Un poco, lo admito, dijo Killie, pero hablando en serio, tenemos que resolver esto. Ben estaba a punto de decir algo cuando las alarmas empezaron a sonar en toda la base. Marrow? No había un programa de ejercicios para hoy, ¿verdad? Killie se giró hacia el lobo fauno, esperando una explicación. Brecha de seguridad. Laboratorio de I+D61. Brecha de seguridad. Laboratorio de I+D61, resonó una voz desde el sistema de intercomunicación. Oh, eso no está bien. Eso no es un simulacro, dijo Marrow. Espera, 61. Ese es el laboratorio de Ceres, dijo Ben. El trío no perdió tiempo y corrió a los laboratorios de I+D. No eran los únicos, pues Harriet, Winter y un escuadrón de soldados atlesianos se encontraron con ellos en el camino. Si este es otro de los experimentos de Rufus que salió mal, murmuró Harriet. El grupo llegó a la puerta del laboratorio y pudo oír las alarmas sonando dentro, acompañadas de disparos de las torretas, ahora recargadas. ¿Eso te parece uno de sus experimentos?, reprendió Winter, mirando a Harriet de reojo. No. Disculpas, comandante. Pues a trabajar. Podemos saltarnos el confinamiento desde aquí. No hay tiempo suficiente, dijo uno de los soldados, levantando su tableta para comprobar algo. Se han activado las contramedidas de detención de luz dura. En unos minutos, la esfera comenzará a encogerse. Atrás, yo me encargo.
dijo Ben, activando un alienígena y apretando el Omnitrix. En un destello verde, la forma de Ben fue reemplazada por la de Diamante. Ben transformó su brazo en una espada y la clavó en la puerta, cortando el metal como si fuera papel. Unos cuantos cortes más debilitaron la puerta y Harriet, usando los nudillos rápidos, la derribó de un puñetazo. Nadie estaba preparado para ver a los dos doctores escondidos tras un escritorio abollado por las marcas de las explosiones y a Ceres suspendida en un orbe de luz dura. Sobre todo, no estaban preparados para ver una cabeza robótica con patas de araña operando los controles de seguridad del laboratorio. ¿Nos encontramos con una versión robótica de la cosa?, preguntó Ben. Exactamente lo que pienso, gritó Rufus por encima del fuego cruzado. ¿Podría alguno de ustedes encargarse del cangrejo de cabeza de ahí? Harriet, coge esa araña. Ben, libera a Ceres. Yo tengo las torretas, dijo Winter, desenvainando su sable. Entendido, dijo Harriet, poniéndose en posición de correr, con las armas dobladas sobre las manos. Ben transformó su espada en una colección de fragmentos que podían dispararse como balas. Los tres corrieron a encargarse de sus diferentes objetivos. Winter invocó algunos glifos de protección alrededor de la mesa, en los que las descargas eléctricas rebotaron sin causar daño. Dos torretas más aparecieron del techo y apuntaron a Winter. La especialista simplemente levantó un glifo frente a ella y desató un enjambre de pequeños nevermores contra las defensas. Las invocaciones brillantes comenzaron a destrozar las torretas, dándoles a Pietro y Rufus la oportunidad de escapar. Ben y Harriet corrieron en la misma dirección. El primero se detuvo al ver el nodo que mantenía a Ceres en el aire. Apuntó y estuvo a punto de disparar, pero tuvo que apartarse cuando otra corriente de energía de luz dura salió disparada del nodo e intentó capturarlo. La corriente lo atacó como una serpiente, probablemente gracias a la manipulación del casco. Mientras Ben se ocupaba de eso, Harriet se abalanzó, esquivando los disparos de las torretas recién desplegadas. Logró acortar la distancia lo suficiente como para casi agarrar la máquina que se deslizaba, pero fue detenida. Otro nodo apareció del techo y disparó 3 rayos de energía de luz dura. Harriet ni siquiera se dio cuenta, así que fue fácil que la energía la envolviera también en una esfera. El orbe la levantó del suelo y la sostuvo en el aire, y comenzó a encogerse, junto con la propia esfera de Ceres. Sin presión ni nada, pero quizás podrías encargarte de esto antes de que se vuelva demasiado estrecho, preguntó Ceres, sintiendo que la esfera se hacía cada vez más pequeña. Y entonces a Ben se le ocurrió una idea. Ben golpeó el símbolo del Omnitrix y cambió su forma a la del pequeño gremlin rojo que era Juririg. ¿En serio, Tennyson? Un gremlin espacial, gritó Harriet, golpeando la esfera de luz dura. Oye, ese gremlin espacial ingeniero es increíblemente talentoso, muchas gracias, replicó Ben. Además, ¿quién dijo que era este? Ben sonrió con suficiencia y ajustó el dial del cinturón de Juririg. Su atuendo comenzó a transformarse en algo sacado de una película de Tron. En lugar de un traje de aviador, se había transformado en un traje negro de motociclista que le cubría todo el cuerpo. Energía verde fluorescente se extendía por el traje en líneas perfectas que recorrían sus brazos, piernas e incluso la espalda, convergiendo todas en su pecho. Las únicas partes del traje que no eran negras eran la cola y el casco. La cola estaba cubierta por una tela blanca, similar al resto del traje negro, mientras que un casco que parecía diseñado específicamente para la especie de Juririg le cubría la cabeza. 2 ojos verdes pixelados aparecieron en la visera del casco y parpadeaban de vez en cuando como ojos reales. Con la transformación completa, Ben presionó algunos botones en la muñeca de su traje y varias luces parpadearon en su visor. Las torretas, los nodos y otros fragmentos de metal quedaron resaltados. Ben corrió de un lado a otro, agarrando todo el metal que pudo. Cuando llegó a las torretas y los nodos de seguridad, los desarmó en tiempo récord. Al desaparecer los nodos, las esferas que los contenían y se encogían a su alrededor desaparecieron, y Harriet y Ceres cayeron al suelo. Pero Ben no había terminado aún. Usando algún poder desconocido o destreza de ingeniería, Ben terminó construyendo un traje mecánico con todos los restos y piezas. Su brazo derecho estaba compuesto por los cañones y componentes de las torretas de choque, mientras que el izquierdo estaba compuesto por los nodos de seguridad. Ben se subió al, lo que solo podría describirse como un robot de chatarra, y apuntó al casco arácnido. La energía se arqueó entre los proyectores de nodos, y disparó un rayo de energía de luz dura, atrapando a la araña techadón en su propia burbuja creada por el polvo. La cabeza se movió de un lado a otro, presa del pánico, tratando de encontrar una salida.
Y, en cierto modo, la encontró. Ben usó la burbuja como un mayal, haciéndola girar antes de estrellarla contra el suelo con tanta fuerza que la cabeza quedó aplastada por el impacto. Vale, me encanta este. Exclamó Ben, mirando el robot. Entonces, ¿alguien quiere explicarme eso? Preguntó Harriet, sacudiéndose el polvo. En resumen, esa maldita cosa puede regenerarse mientras la cabeza, el pecho o ambas manos sigan intactas, comenzó Ceres. Marrow y Killy escucharon eso, y entonces todo hizo clic. Tenemos que encontrar a Elm. Ahora. Gritó Killy. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Winter, a punto de envainar su espada. Tiene una de las manos. Gritó Marrow. ¿Qué? Gritó el grupo, salvo Marrow y los soldados, al unísono. Los soldados se quedaron con los médicos mientras Ceres corría de vuelta al laboratorio. Necesitaba comprobar algo, sobre todo si esto iba como ella esperaba. El resto del grupo echó a correr, intentando encontrar a Elm. ¿Dónde estaba la última vez que la viste? Preguntó Winter. Acababa de terminar un combate de entrenamiento donde disparó un láser al estómago de un hologrim y se dirigía a sus aposentos. Tenemos que intentarlo allí. Sugirió Killy. Elm se encogió de hombros al terminar de revisar el progreso del desafío desde la última vez. Había oído las alarmas sonando antes, pero no le importó. Las alarmas se apagaron al cabo de un rato, y suspiró aliviada al oír que ese molesto estruendo se apagaba. No le importaba en absoluto la causa, solo estaba concentrada en este nuevo poder, este nuevo don. Salió de sus aposentos, sin siquiera traer a Timber consigo. Estaba a punto de salir, pero se detuvo en seco. Oyó a un grupo acercándose. «Oh, ¿y ahora qué?», dijo Elm, girándose para ver. «Bueno, eso es nuevo. Winter, Harriet, Ben, Killy y Marrow. Y. Harriet tenía su, ¿o no? Elm, ¿dónde está?», preguntó Winter. «¿Dónde está qué?», respondió Elm. «El guante». «Espera, ¿cómo Olmo? Les dije, pero escucha, tienes que devolverlo», dijo Marrow rápidamente. «Se lo dijiste». Elm estaba furiosa. No solo un poco enfadada, ni traicionada. No, estaba furiosa. «Sí, claro. Acabamos de enterarnos. Entonces, ¿me estás diciendo que, después de todo lo que has dicho sobre ser personas de verdad, no solo soldados, vuelves a ser otra liebre? ¿Qué demonios significa eso?», intervino Harriet. «Oh, sabes exactamente lo que significa», replicó Elm. «Antes eras diferente, ¿sabes? No siempre fuiste ese robot estirado que solo hacía lo que tenía que hacer, día tras día. Antes eras una persona de verdad. Pero todo eso cambió, ¿verdad? No te atrevas, todo cambió cuando ella murió». En cuanto Elm pronunció esas palabras, Harriet se enfureció. Corrió hacia Elm y le lanzó un puñetazo. Pero Elm logró detenerlo. Los servos de los fast knuckles de Harriet crujieron y crujieron. Elm era fuerte, pero los servos estaban diseñados para ser duraderos, lo suficientemente resistentes como para sobrevivir a algunos ataques de Grim de alto nivel. Y Elm les estaba haciendo esforzarse. ¿Ves? De eso hablo, dijo Elm furiosa. Su imagen parpadeó, como una proyección. Una vez. 2 veces. ¿Estás lista para disparar en cuanto alguien te cuestione, en cuanto alguien no esté de acuerdo contigo o con lo que planea el general? Solo eres su soldadito de plomo. Pero adivina qué. Ya no eres la única soldadito de plomo aquí. Él alzó el puño y le lanzó un puñetazo directo a la mandíbula de Harriet. El golpe hizo que su aura brillara, y la imagen de Elm finalmente cambió por completo. El grupo reunido solo pudo observar con asombro y horror el alcance del control del guantelete. La armadura de la máquina techadón había crecido completamente sobre el cuerpo de Elm, elevándola a la misma altura que el robot completo. Esa resistente armadura plateada la cubría por completo. La única parte que seguía siendo Elm era su cabeza, e incluso entonces, la armadura estaba trabajando para corregirlo. Elegantes zarcillos plateados y metálicos rodeaban la cabeza de Elm, cubriendo parte de su cabello. Un marco de metal cubría el lado izquierdo de su rostro, hasta la barbilla, con más metal serpenteando por la mejilla de Elm como circuitos. Uno de esos circuitos incluso parecía conectar con el ojo de Elm, o se detenía justo debajo. «Oh», empezó Ben. «Joder», terminó Marrow. El grupo, salvo Harriet, sacó sus armas y corrió hacia ella, listo para la pelea. Pero Elm no iba a dejar que se la llevaran. Levantó ambas manos y las azotó, dispersando al grupo. El impacto del ataque de Elm dejó un cráter en el suelo.
Unos pequeños picos chocaron repentinamente contra la nueva armadura de Elm, cortesía de Winter. Los Nevermores invocados no iban a pasar, pero no importaba. No estaban hechos para eso. Mientras Elm aplastaba a los pájaros brillantes, dos luces verdes destellaron en rápida sucesión antes de que un puño metálico golpeara con estrépito al ACO mejorado. Ben, ahora convertido en materia gris Omnidrive, estaba sentado en el asiento del piloto de su mecha, preparado para una pelea prolongada. No quería lastimar a Elm, ninguno de ellos, excepto quizás a Riet en ese momento, pero Elm no iba a mostrarles la misma cortesía. Iba a preguntarme por qué elegiste al pequeño, pero, dijo Marrow, señalando al robot. Sí, el Omnidrive es un poder tremendo, empezó Ben, pero un láser carmesí le impactó en el pecho y lo derribó. La energía seguía concentrada alrededor del puño de Elm, así que solo necesitaba apuntar y disparar. Marrow esquivó el siguiente disparo, transformando a Fetch en su forma de boomerang afilado y lo lanzó. Elm simplemente levantó el brazo y lo bloqueó. Thorn no pudo atravesar esta armadura, Marrow. Gritó Elm. Tú tampoco vas a atravesarla con algo así. Marrow atrapó a Fetch justo cuando rebotaba, pero, entonces se quedó atónito. ¿Se suponía que era fanfarronería? Algo no cuadraba con su forma de decirlo. Antes de que Marrow pudiera darse cuenta, Killie preparó a Rebelde verdadera y se lanzó, buscando solo golpes incapacitantes. Cargó su arma con balas de polvo de hielo y disparó a los pies de Elm, dejándola congelada. Se abalanzó e intentó alcanzar la parte trasera de las piernas de Elm, pero la corrupta ACO logró liberarse y disparó otra ráfaga láser con el puño. Killie rodó para esquivarla. La ráfaga simplemente quemó el suelo. Ben regresó a la pelea, asestando un contundente uppercut a Elm, derribándola. Se estrelló contra el suelo y gruñó al incorporarse. El marco metálico de su rostro creció, cubriendo su barbilla y comenzando a extenderse por el otro lado. Tenemos que sacarle esa cosa de encima. Gritó Marrow. Obviamente. La pregunta es cómo. Preguntó Killie, esquivando otra ráfaga. Solo que esta no estaba destinada a impactar, sino a cubrir la huida de Elm. Elm, potenciado por Techadon, echó a correr hacia el hangar. Sepárense y córtenle el paso. No vamos a dejar que salga a la ciudad. Gritó Winter, yéndose con Harriet. Killie y Marrow se fueron por otro camino, mientras Ben perseguía a Elm. Si lograba mantenerla concentrada en él, los demás podrían sorprenderla. Elm disparó algunos tiros por detrás, con la esperanza de perder a Ben. El Galvan Mech pudo esquivar fácilmente los láseres, o incluso resistirlos si era necesario. Había muchos transeúntes en la base que podrían quedar atrapados en el fuego cruzado. Mientras ambas corrían por los pasillos, una mantícora brillante cegó a Elm, estrellándola contra la pared. Harriet corrió tras la invocación, asestando varios golpes fuertes en las piernas de Elm para intentar detenerla. Elm agarró a la mantícora por los cuernos y le giró la cabeza bruscamente, rompiéndole el cuello y desintegrándolo en partículas azul claro. Ahora que estaba libre, intentó apartar a Harriet de un revés, pero la velocista de Azeoth simplemente huyó con la ayuda de su semblanza. Retrocedió, saltando en carrera y conectando un potente gancho de derecha. Elm retrocedió, pero en cuanto Harriet aterrizó, Elm contraatacó con su propio gancho de derecha. Harriet logró bloquear el golpe con sus armas, pero aún así fue repelida por la fuerza del impacto. Ben intentó asestarle otro golpe, pero Elm logró esquivarlo antes de volver a escapar. Esta vez, fue el turno de Killie y Marrow de intentar detenerla. Mientras Elm se acercaba al hangar, Fetch salió volando de detrás de una esquina y la hizo tropezar. Killie corrió y arrojó a True Rebel, con el hacha y la cuerda enrollándose en el guantelete izquierdo. Ella y Marrow intentaron quitárselo, pero fue inútil. Elm simplemente se levantó y los apartó, golpeándolos con los puños. Su aura brilló, casi rompiéndose por los golpes, mientras caían al suelo. Elm sonrió con sorna antes de correr al hangar, con Ben y los demás aún persiguiéndola. Algunos de los caballeros atlesianos que montaban guardia notaron la conmoción y apuntaron a Elm con sus rifles. No tuvieron ninguna oportunidad, ya que Elm simplemente los pisoteó. Usar láseres contra ellos era un desperdicio de energía. Irrumpió en el hangar y vio una de las cañoneras mata a punto de despegar. Corrió hacia él con la esperanza de que la llevaran. Aterrizó sobre la cañonera, haciéndola temblar un poco, pero aún así logró despegar. Ben cambió rápidamente de forma alienígena, pasando del Omnidrive Greymatter al más aerodinámico Astrodáctil. Desplegó sus alas al activarse su mochila propulsora orgánica, y voló tras Elm. Winter y los demás se apoderaron de una manta vacía y la pusieron en marcha.
No lo entiendo, Elm siempre ha seguido el protocolo. ¿Por qué demonios lo rompería ahora? Preguntó Harriet al subir a la aeronave. Marrow y Killia intercambiaron una mirada una vez que estuvieron a bordo. ¿Qué hiciste? Miren, no me di cuenta de que esto iba a pasar. Solo quería hablar con ustedes. Somos socios, sí, pero... empezó Killia. No hay ningún pero. Estamos en el mismo equipo. Empezamos a hacer amigos, terminamos haciendo llamadas que podrían costarle todo. ¿Es eso lo que él me estaba Si preguntas eso, te meteré yo misma en el calabozo. Espetó Harriet, pillando un poco desprevenida a Killia. Basta. Gritó Winter. Harriet, si hay algún problema, te sugiero que te concentres en resolverlo. Pero hazlo después de que nos ocupemos de él. Por favor, no digas tratar con, dijo Marrow. Winter suspiró al darse cuenta de las connotaciones. La traeremos de vuelta en una sola pieza, Marrow. Los motores de la manta rugieron y despegaron, siguiendo a Ben y Elm. En ese momento, Killia recibió una llamada repentina de Ceres. Respondió rápidamente mientras la nave despegaba. ¿Ceres? Preguntó Killia. Por las alarmas que oí, supongo que esa mano se ha vuelto completamente exterminadora, preguntó Ceres por encima del pergamino. Sí, ¿por qué? Fácil. Creo que sé cómo vencerlo. Ben estaba alcanzando a la manta de Elm, ambos ahora en lo alto de los rascacielos atlesianos. De no ser por las circunstancias, Ben habría dicho que la vista era hermosa. Recordó rápidamente lo que estaba sucediendo cuando un láser carmesí se dirigió hacia él. Se desvió, pero Elm comenzó a disparar una ráfaga de ellos. Rodó y se deslizó entre los disparos. Dentro de la cabina del manta, el piloto, comprensiblemente, estaba presa del pánico. Si se detenía, habría un alienígena loco, robot, cíborga, lo que sea, encima de su nave. Si seguía adelante, podría ser derribado accidentalmente. Se suponía que hoy era su día libre, por Dios. Pero no, el tipo que supuestamente iba a entregar el nuevo envío de sujeciones de polvo gravitatorio llamó para decir que estaba enfermo, así que lo llamaron a él. Y la gente se preguntaba por qué odiaba los miércoles en lugar de los lunes. Ben no quería, pero no tenía muchas opciones. La energía se le acumuló en la boca y disparó un rayo de energía verde. Elm rodó para apartarse, agarrándose al casco del barco ligeramente a la derecha. Pero el tiro no falló del todo. El rayo verde atravesó el ala izquierda del manta. En la cabina, el piloto vio parpadear las luces de advertencia. «¡Maldita sea!», gritó Ben mientras intentaba alcanzar la nave. «No, no, no», gritó el piloto desde la cabina. Intentó con todas sus fuerzas mantener la altitud. Tomó su radio y envió una señal de socorro. «Manta 6-3 a control aéreo. Mayday, Mayday, voy a bajar. Ya no puedo mantener la altitud, no puedo controlar el descenso». Elm seguía lanzando ráfagas de energía, pero Ben, incluso a su velocidad actual, rodaba y se deslizaba entre ellas con facilidad. Subió a la cabina y se abrió paso a puñetazos a través del cristal. «Te saco de aquí», gritó Ben por encima del estruendo de las alarmas. «Dime que esta cosa no se va a estrellar contra la casa de alguien». «¡No!». No pude detener el descenso, pero logré dirigirlo hacia Elysium Park. Hay mucho espacio libre. Ojalá el choque se lleve a quien quiera que haya viajado con la nave. Bueno, ¿ves? Hay un problema con eso. Estamos tratando de salvarla. ¿Eres qué? No hay tiempo. Desabróchate y agárrate. El piloto obedeció y de repente encontró un látigo de energía verde alrededor de su cintura. Ben lo sacó y cargó al piloto mientras volaba de regreso. Disparó otro látigo de energía con la otra mano y lo envolvió alrededor del tobillo de Elm, sacándola también de la nave. El ACO mejorado forcejeó contra el látigo mientras Ben comenzaba a descender. Él y el piloto vieron cómo la manta se estrellaba en el parque, derrapando por el suelo y chocando contra un árbol. Afortunadamente, nadie se interpuso, pero mucha gente comenzó a congregarse alrededor del lugar del accidente. Los transeúntes sacaban sus teléfonos y pergaminos para tomar fotografías y grabar vídeos. Mientras eso ocurría, Ben seguía volando bajo, con la esperanza de aterrizar y atar aún más a Elm para encontrar la manera de liberarla de la armadura. La ACO gruñó, cargó un láser en su puño y lo disparó hacia arriba. Ben chilló de sorpresa e intentó esquivarlo, pero recibió un golpe en el brazo. Parece que el disparo fue ajustado a baja potencia porque no dolió mucho. Aún así, dolió, pero desmembrar a Elm no era su objetivo.
Con ese golpe, Ben retrocedió y obligó a retraer el látigo de energía que rodeaba el tobillo de Elm, quien comenzó a caer. Sabía que la armadura la protegería del impacto, conocimiento probablemente adquirido por la conversión. Cayó en picado al parque y pronto se estrelló contra el suelo, provocando que la multitud reunida alrededor de la aeronave estrellada se girara. Elm emergió de la nube de polvo causada por el impacto. El armazón metálico había crecido hasta enmarcar su rostro por completo. Ben aterrizó, dejó al piloto y se preparó para el combate. Winter y los demás llegaron poco después. Su manta aterrizó en el parque detrás de Ben. ¿Alguna idea de cómo sacarla de esta situación?, preguntó Ben. Ceres ofreció dos cosas, dijo Killie. Podemos sobrecargar la mano con electricidad, pero eso corre el riesgo de romper el aura de Elm y posiblemente dañarla, o podemos debilitar la conexión entre ambas. Electrocutar la mano lo suficiente y darle a Elm una salida. Yo digo que vayamos por el segundo, dijo Marrow. En el cuartel general, me dijo que Thorn no atravesó la armadura. ¿Por cómo lo dijo, crees que estaba dando consejos?, preguntó Ben. Es Elm. No va a dejar que un maldito robot alienígena la controle por completo. Entonces, apuntamos a la mano. Es más fácil decirlo que hacerlo, dijo Harriet. Entonces, dos equipos. Uno para distraer y otro para atacar. Ben, Harriet. Ben presionó el símbolo del Omnitrix y se transformó de nuevo. Esta vez, adoptó una forma que ninguna de operaciones había visto antes. Tras el desvanecimiento de la luz, Astrodactyl fue reemplazado por la imponente forma de Sea Strike. Pero entonces, Ben volvió a presionar el símbolo. La armadura cubría todo el cuerpo de Sea Strike, incluso sus tentáculos. A medida que aparecía el blindaje y se deslizaba sobre sus brazos, dos pernos aparecieron en cada brazo y sobresalían como pistones. Cuando el blindaje llegó a sus hombros, el metal se curvó hacia arriba en dos pares de púas con luces verdes colocadas en las hombreras como remaches en la más grande de las dos. La púa más pequeña solo tenía un remache más grande parecido a una luz. Remaches similares en sus botas ahora blindadas, uno en la rodilla y dos justo debajo de eso. La cabeza de Sea Strike pronto estuvo cubierta por un intrincado casco con una visera verde brillante. La energía verde brillaba por toda la armadura como acentos, pero el cambio más interesante fue en los tentáculos de la forma. La armadura se volvió del mismo verde Omnitrix alrededor de los tentáculos y las puntas se transformaron en formas de puntas de flecha. ¿Tienes polvo de relámpago de sobra?, preguntó Ben. Winter abrió una bolsa en su cinturón y le lanzó unos cristales de polvo amarillo. Ben los atrapó y los estrelló contra las puntas de flecha, tiñendo la energía de amarillo. 2 en 1, sonrió Ben con sorna bajo el casco. Harriet puso los ojos en blanco antes de correr hacia Elm, seguida por Ben. Winter sacó otro cristal de polvo de rayo mientras ella, Marrow y Killie se preparaban para disparar el guantelete. Harriet se abalanzó sobre Elm, lanzando una serie de puñetazos a las piernas con la esperanza de derribarla. Elm bajó la mano para aplastarla, pero la Azeoth fue demasiado rápida para su controlada compañera. La velocista se abalanzó y le lanzó un puñetazo directo a la espalda, pero su puño chocó contra el metal. Elm estaba a punto de girarse para asestarle un revés a Harriet, pero Ben logró llamar su atención. Varios pequeños pero dolorosos golpes impactaron simultáneamente en el pecho de Elm, cortesía de los tentáculos de Sea Strike. Ben se abalanzó sobre Elm y le asestó un potente golpe, con una carga de rayo, en el pecho, haciéndola tambalearse hacia atrás. La energía se cargó en su puño y disparó una ráfaga de disparos, cada uno fallando su objetivo, mientras Ben lograba esquivarlos. Ben hizo que sus tentáculos se clavaran en el suelo y se enterraran en él antes de elevarse y envolver a Elm, inmovilizándola. Varios zarcillos se envolvieron alrededor de la mano izquierda de Elm y forzaron su palma a abrirse, dándole a los otros un tiro limpio. Ahora, gritó Ben. Una ráfaga de disparos, balas relámpago y ráfagas de glifos cargados, impactó en el guantelete. Un rayo recorrió su cuerpo y Elm gritó. Killie se estremeció al oír el sonido antes de que los disparos cesaran y Ben retrajera los tentáculos. Elm permaneció inmóvil unos segundos antes de despertarse. La sobrecarga funcionó. La conexión se debilitó lo suficiente como para que Elm volviera a ser ella misma. Chicos. ¿Qué pasa? Empezó Elm, recorriendo con la mirada la zona. En resumen, control mental de un guante alienígena y tienes que quitártelo de encima. ¡Ya! Gritó Ben. Gaunt, Dios mío. Se dio cuenta Elm y miró su brazo izquierdo. Lo agarró y empezó a tirar, pero incluso con la sobrecarga, el guantelete se resistía.
A Elm le costó quitárselo. Al hacerlo, el marco que rodeaba su rostro se transformó en el casco del robot, pero con su rostro al descubierto. Está todavía luchando. Vamos, Elm. Eres más fuerte que un pedazo de chatarra. Gritó Marrow. Demuéstrale por qué eres uno de los mejores de Atlas. Gritó Killie. Elm, como dijo Killie, eres uno de los mejores especialistas de Atlas. No es un cumplido vano, es un hecho. Eres más que una marioneta, la animó Winter. Entonces déjame cortar las cuerdas. Gritó Elm al finalmente dominar el guantelete, arrancándoselo del brazo. Se lo lanzó a Ben, quien lo atrapó y lo aplastó con sus zarcillos como si fuera una lata. Agotada, la armadura empezó a desprenderse de Elm y pronto cayó al suelo, pues el impulsor de altura se desintegró junto con la armadura. Aún un poco aturdida por todo, Elm ni siquiera se dio cuenta de que Harriet se acercó a ver cómo estaba. «Liebre. Mira, empezó Elm. Pero no terminó de disculparse. Harriet simplemente se levantó, satisfecha de que Elm estuviera bien, y regresó al manta, pasando junto a Killie a propósito. «Oye, chaval, te lo aconsejo. No vuelvas a intentar algo así. Elm es una agente estrella, no le metas más en la cabeza esas chorradas de colega que le decías», dijo Harriet furiosa antes de irse. Killie iba a decir algo, pero Harriet ya estaba fuera del alcance del oído. Unos días después, los vídeos se volvieron virales. Ben 10, el chico alienígena contra Cyborg fuera de control era solo uno de los muchos títulos que circulaban en redes sociales para captar clics. Cada uno era desde una perspectiva diferente, pero todos cubrían la misma pelea. Algunos eran de buena calidad, mientras que otros parecían metraje encontrado de mala calidad. Jax había terminado de ver uno de los vídeos de mayor calidad y se puso a pensar, reclinándose en su silla. «Whitley». Jax se volvió hacia su hijo. «Recuérdamelo, nunca me contestó, ¿verdad?» «Lo hizo y dijo que estaba interesado», dijo Whitley. «Bien. Dígale al señor Nesmith que ya no es solo una teoría.